En un barco en el mar, este amigo llamado Shinpei estaba sentado y revisando su teléfono cuando su amiga rubia Ushio de repente lo llamó. Ella le pidió a Shinpei que cerrara los ojos y luego hizo algo, aunque Shinpei no entendía qué estaba haciendo. Después de abrir los ojos, Ushio le preguntó con curiosidad a Shinpei cuánto tiempo había pasado desde que regresó a su ciudad natal. Ella dijo que habían pasado 2 años para ella. Después de decir esto, Ushio fue directamente a la cubierta del barco. Shinpei había pensado que Ushio regresaría con él esta vez, pero no. Ushio sonrió despidiéndose de Shinpei, diciendo que no podía volver con él y esperaba que Shinpei cuidara de Mio por ella. Luego Ushio desapareció delante de los ojos de Shinpei, a pesar de que él le gritó y corrió para detenerla. De repente, Shinpei chocó con algo suave, comenzó a sudar y miró hacia arriba para comprobar. Resultó que todo lo que había visto fue solo un sueño. Estaba tan asustado que se disculpó frenéticamente con la chica sentada frente a él, y de inmediato recibió una fuerte bofetada en la cara. Después del incidente, Shinpei ya no podía sentarse en su antiguo asiento. Se movió a otro lugar para estar de pie, mientras se animaba a mantenerse tranquilo. Pensando en el pasado, Shinpei nunca había sido abofeteado antes. Esta experiencia fue bastante nueva. En ese momento, el barco anunció que se acercaba a la estación final, Wakayama Town, ubicada en el estrecho de Kitane, con una población de solo unas 700 personas, y la especialidad local es calamar negro. Esta es una pequeña isla donde el turismo es su fuerte, y Shinpei había regresado aquí, a su pueblo natal, después de casi 2 años para asistir al funeral de su amiga de la infancia, Ushio. Shinpei respiró hondo mientras se preparaba para llevar su equipaje, cuando desde la pendiente una chica en bicicleta se precipitó hacia él, llamando su nombre. La chica no pudo frenar a tiempo y se lanzó directamente al mar. Esta era Mio, la hermana de Ushio. Ver a la chica aún en ese estado hizo que Shinpei se sintiera bastante confundido, ya que su hermana Ushio había muerto solo un día antes. Shinpei extendió la mano para ayudar a Mio a salir a la superficie, luego fueron a casa juntos. Mientras caminaban, Mio le preguntó a Shinpei sobre sus experiencias en Tokio, de las cuales Shinpei no sabía mucho ya que no había viajado mucho. En ese momento, Mio de repente se echó a reír, elogiando a Shinpei que en comparación con hace 2 años, su japonés había mejorado mucho, lo que hizo que Shinpei se sintiera muy avergonzado. Caminaron y charlaron entre ellos y finalmente llegaron a la funeraria. La foto de Ushio se colocó en el altar mientras su cuerpo yacía en el ataúd, rodeado de dolientes. En la mano de Shinpei sostenía firmemente una flor, recordando eventos pasados. Hace 10 años, cuando murieron sus padres, la familia de Ushio lo adoptó. Habían vivido juntos muy felices. Para Shinpei, esto era una familia. Hace 2 años, cuando él se estaba preparando para ir a Tokio, Ushio quería que él le hiciera curry. Él se negó y prometió a Ushio que la próxima vez lo haría, pero ahora ya no había una próxima vez. Shinpei colocó tristemente la flor en el ataúd. La gente alrededor murmuraba sobre la muerte de Ushio. De repente, un destello de luz apareció cuando alguien tomó una foto en el lugar, a pesar de estar prohibido. Shinpei estaba a punto de darse la vuelta para cuestionar esto cuando un amigo se acercó corriendo y lo abrazó por el cuello, sollozando. Su le contó a Shinpei sobre la muerte de Ushio, cómo ella había sido arrastrada por la corriente mientras intentaba salvar a un niño de ahogarse. Sou se culpaba a sí mismo, él había estado allí, pero no pudo salvar a Ushio. Sou lloró incontrolablemente, queriendo que Shinpei lo golpeara, diciendo que lo aceptaría todo, pero Shinpei no hizo eso, simplemente puso suavemente su mano en el hombro de Sou para consolarlo. Las cosas ya habían salido de esta forma, golpear a Sou no cambiaría nada. Después de calmarse, Shinpei mencionó que el padre de Sou había realizado una autopsia a Ushio, lo cual despertó cierta curiosidad en Shinpei. ¿No se había ahogado Ushio? Al escuchar esto, Sou señaló a Shinpei hacia una niña que estaba frente a ellos. La niña era Shiori, la hija del dueño del supermercado Koba, quien también fue la niña que Ushio había salvado. Era lamentable que la niña fuera demasiado joven para haber experimentado tal conmoción. Había llegado el momento y la ceremonia comenzaría de inmediato. El pastor llamó a Shinpei para que lo ayudara. Antes de irse, Sou susurró a Shinpei, prometiendo que esta noche volvería a contactarlo para contarle todo lo que sucedió. Esa noche después del funeral de Ushio, Shinpei regresó a casa para cocinar para la familia. Al rato, el señor Elaine volvió. Se sentaron juntos a la mesa. Esta vez, Shinpei había cocinado curry. Incluso había preparado una porción para Ushio también, aunque ella ya no estaba aquí. Tarde en la noche, Mio estaba afuera mirando el restaurante de su familia. Un oficial de policía en patrulla notó a Mio. Habló con curiosidad preguntando, y Mio simplemente se dio la vuelta y sonrió. Mientras tanto, Shinpei estaba en su habitación escuchando todo de Sou. Todos esos rumores sobre el padre de Sou realizando una autopsia a Ushio eran falsos. La verdad era que el padre de Sou estaba presente en la investigación solo a solicitud de la policía, y Sou había aprendido una cosa. Ushio tenía una marca en el cuello, y Sou estaba seguro de que era una marca de estrangulamiento, lo que significa que Ushio había sido estrangulada hasta la muerte por alguien.
Ese día, Sou y Ushio estaban jugando detrás de la escuela cuando vieron a la pequeña Shiori siendo arrastrada por las olas. Ushio se lanzó al agua y salvó a la niña mientras Sou se quedaba en la orilla y no veía nada sospechoso. Esta era información secreta que solo la familia de Ushio y la familia de Sou conocían. Como no se encontró evidencia, la policía solo pudo considerarlo un accidente. En ese momento, de repente hubo un golpe en la puerta. Era la pequeña Mio. Ella vino a darle a Shinpei el collar que Ushio había llevado hasta su muerte. Luego Mio abrazó a Shinpei y lloró sin control. Aunque parecía fuerte, en algún momento Mio ya no pudo soportarlo más. La chica apretó los dientes, jurando que no perdonaría a la persona que mató a su hermana. Shinpei se sorprendió y rápidamente empujó a Mio y la presionó con preguntas. ¿Podría ser que Mio sabía algo? Mio inmediatamente desvió el tema, cambió de asunto y se fue corriendo a bañarse, sin decirle nada más a Shinpei. Shinpei regresó a su habitación y se sentó a mirar el collar. Este era un objeto que había hecho para Ushio en el pasado. Las manos de Shinpei temblaban y rompió a llorar. Nunca esperó que Ushio apreciara tanto este artículo barato. A la mañana siguiente, el restaurante volvió a funcionar. La mejor manera de olvidar la tristeza es enterrarse en el trabajo. Shinpei estaba seguro de que el señor, Elaine y Mio estaban pensando lo mismo que él. En ese momento, un hombre gordo y borracho llamó a Shinpei, preguntándole si había encontrado a la chica voluptuosa de la que le había hablado esa mañana. Shinpei parecía muy confundido. No había conocido al hombre esa mañana. El hombre estaba borracho y lo había confundido con otra persona. Un oficial de policía entró en la tienda y se sentó, quejándose del calor. Este era Tatsu, un pariente del señor, Elaine y el único oficial de policía en la isla. Siendo un cliente habitual, Mio sabía lo que le gustaba comer. Entonces, la chica preguntó curiosamente a Tatsu por qué no había venido a desayunar aquí esta mañana. Al mencionar esto, el rostro de Tatsu se volvió serio al decirles que esta mañana la familia Kobaya había desaparecido. Tan pronto como escuchó esto, Mio salió corriendo, haciendo que Shinpei tuviera que correr tras ella. Fue al supermercado Koba. Como dijo el oficial Tatsu, el lugar ya estaba cerrado. Mio estaba sentada en una esquina, triste. Al ver esto, Shinpei se acercó para sentarse a su lado. Mio ahora le contó a Shinpei sobre la cosa extraña. Hace aproximadamente un mes, Shiori todavía era una niña vivaz, hasta que le dijo a Mio que había conocido a alguien que se veía exactamente como ella. Justo en ese momento se oyó la voz de un hombre explicándoles que lo que Shiori había visto era una sombra. Este hombre era Nezu, el cazador de la isla. El señor Nezu explicó de manera sencilla para que ellos entendieran. La sombra que vio Shiori era una enfermedad endémica de esta isla. Ahora era rara, pero durante la guerra era muy común. Esta enfermedad permite que la persona vea la sombra de sí misma, pero morirá justo después, y la sombra continuará disfrazándose, matando a más personas. Para escapar de esto, uno debe ir al templo Haruko para ser purificado. Después de decir esto, el señor Nezu se fue. El rostro de Mio se había vuelto más serio. Se volvió para preguntar a Shinpei si creía esta historia. Por supuesto, Shinpei no lo creía, hasta que Mio le contó una verdad. 3 días antes de la muerte de Ushio, ella y Ushio estaban recogiendo basura en la playa cuando conocieron a alguien que se veía exactamente como Ushio. Luego, 3 días después, Ushio realmente había muerto. Mio estaba segura de que esto era la verdad. Esto hizo que Shinpei empezara a sudar. Intentó mantenerse muy calmado y le preguntó a Mio si le había contado esta historia a alguien más. Luego Shinpei animó a Mio, invitándola a ir a Haruko para investigar más sobre la sombra con él. Fueron juntos al templo para conocer a Haruko. Mientras Shinpei tocaba el timbre, de repente Mio vio algo en los arbustos. Shinpei no pudo ver muy claramente, pero Mio estaba segura de que acababa de ver a la pequeña Shiori. Ambos la persiguieron rápidamente hasta unas ruinas cerca de la playa. En ese momento, Shinpei detuvo a Mio y se preguntó si realmente era Shiori. ¿Por qué huiría de esa manera? De repente se escuchó un disparo, asustándolos a ambos. Shinpei y Mio corrieron a ver y vieron a una chica tirada con una herida en el estómago. Le habían disparado y Shinpei la reconoció de inmediato. La chica era la misma que había estado en el mismo barco hacia la isla con él. Mio estaba asustada, gritando que quería correr y buscar ayuda, pero la otra chica jaló a Shinpei más cerca de ella. Ella exigió que Shinpei escuchara atentamente lo que estaba a punto de decir, pero antes de que pudiera hacer algo, una bala atravesó su cabeza. Shinpei se volvió con temor y vio a Mio siendo tomada como rehén por otra Mio con una pistola en la cabeza. Ella sonrió y apretó el gatillo, matando a Mio y luego a Shinpei, dejándolo sin poder hacer nada. Shinpei gritó, llamando a Mio, y luego nuevamente chocó su cara contra el pecho de la mujer con gafas en el barco, retrocediendo alrededor de 3 días antes, cuando Ushio acababa de tener un accidente. Mio sostenía a la pequeña Shiori en sus brazos, mirando en blanco mientras Sou administraba primeros auxilios a su hermana. Sou estaba sudando profusamente, tratando de ayudar a Ushio a recuperar su ritmo cardíaco. Se giró para llamar a Kiko y pedirle que regresara a la escuela para traer el desfibrilador aquí.
Shinpei estaba parado junto a Mio. No entendía bien cómo podía ver la escena. Siguiendo el grito de Sue, Shinpei también gritó, y una vez más chocó su cara contra el pecho de la mujer con gafas en el barco. La cara de Shinpei se puso roja mientras se disculpaba frenéticamente con ella. Por supuesto, lo abofetearon de nuevo, pero de repente en ese momento ella habló preguntándole a Shinpei sobre la pesadilla que acababa de tener. El rostro de Shinpei parecía perplejo mientras miraba a la mujer, y justo en ese momento recordó la escena de ella sentada desplomada contra el tronco de un árbol, disparada. Shinpei comenzó a sudar, tratando de preguntarle si alguna vez le habían disparado. Mirando su cara confundida, Shinpei supo la respuesta. Se rascó la cabeza, admitiendo que la había confundido con otra persona, y recogió su bolso. Shinpei sacó su teléfono del bolso y se sorprendió al descubrir que todavía era el 22 de julio. Claramente, el 23 de julio había ido con Mio a encontrar a la maestra Haruko. Shinpei se agarró la cabeza con miedo, tratando de convencerse a sí mismo de que todo era solo un sueño. Luego abrió una novela en línea. Esta era El hombre del pantano, una novela de terror muy popular en su ciudad natal. Sobre el contenido de la novela contaba la historia de una joven que estaba atormentada por la idea de que sus amigos y familiares eran copias de reemplazo. Shinpei se dijo a sí mismo que, como había leído esta novela de terror, había tenido una pesadilla, eso es todo. El barco finalmente había atracado. Shinpei sacó su maleta del barco y suspiró, tratando de recuperar la compostura. En momentos como este, necesitaba dar un paso atrás. Shinpei aún estaba muy sospechoso de la pesadilla que acababa de experimentar. Era como si todo hubiera sucedido realmente. Shinpei acababa de empezar a tirar de su equipaje cuando la llamada de Mio sonó de nuevo. La chica estaba bajando la pendiente en bicicleta hacia él. Esto dejó a Shinpei completamente atónito. ¿Cómo podía ser esto tan similar a su pesadilla? Mio no pudo frenar a tiempo y se lanzó directamente al mar. Incluso la ropa interior de la chica era idéntica a la de su sueño. Shinpei extendió la mano para sacar a Mio del mar. Luego descubrió que los frenos de Mio parecían haber sido cortados por alguien, pero lo que sucedió después también se repitió exactamente como en el sueño. Incluso los familiares se comportaron de la misma manera. Shinpei y Mio llegaron a la funeraria. Tan pronto como se encontraron con el señor Elaine, él corrió emocionalmente y lo abrazó. Al entrar en la funeraria, Shinpei se quedó de pie, preguntándose si esto era realidad o no, si era un sueño o si realmente había regresado al 22 de julio. La cabeza de Shinpei estaba pensando tanto que sentía que estaba a punto de partirse en dos. Shinpei ahora recordaba lo que Sou le había dicho, que Ushio había sido estrangulado hasta la muerte por alguien. Shinpei apretó la flor con fuerza, mirando a Ushio acostado en el ataúd. ¿Por qué demonios había pasado su amigo? Shinpei colocó la flor en el ataúd de Ushio. Estaba a punto de irse cuando apareció otro destello de luz. Shinpei se sobresaltó y se dio la vuelta rápidamente para verificar. Frente a él estaba la familia de la pequeña Shiori. De inmediato recordó lo que había sucedido en su sueño. Si fuera real, entonces mañana la familia de esta niña desaparecería. Luego, las siguientes cosas sucederían así y asá. Shinpei organizó sus pensamientos, luego fue nuevamente apartado por Sue, quien lloraba y lamentaba. Esa noche en casa, sentado en la mesa del comedor, Shinpei tenía muchos pensamientos mientras observaba a Mio en secreto. Se preguntaba si Ushio había visto la sombra y había sido asesinado por ella. ¿Podría Mio también tener el mismo destino que en su sueño? Shinpei no estaba concentrado en comer, lo que hizo que el señor Elaine hablara para preguntar. Entonces Shinpei se excusó para salir a tomar aire. Recordó la escena anterior cuando Mio había ido en bicicleta para encontrarse con él. Los frenos claramente habían sido cortados por alguien para dañar a Mio, pero ¿quién en la tierra hizo esto? Demasiadas preguntas sin respuestas hicieron que Shinpei se sintiera muy mareado. Justo entonces, la voz del tío Tetsu resonó, despertando a Shinpei. Se giró bruscamente para comprobar y vio al tío Tetsu llamando a la pequeña Mio, preguntando por qué Mio estaba de pie frente a su propia casa así. El rostro de Shinpei palideció. ¿Cómo podía estar Mio aquí afuera? Pero antes de que una sorpresa terminara, vino otra. Mio sacó un cuchillo de algún lugar y de inmediato mató al tío Tetsu justo delante de Shinpei. Ahora Shinpei estaba seguro de que esto no era Mio, sino la sombra. Después de matar al tío Tetsu, la falsa Mio controló su sombra, creando inmediatamente una réplica exacta del tío Tetsu, desde su apariencia y voz hasta su personalidad, todo copiado perfectamente por el impostor. Luego Mio ordenó a la sombra falsa que pretendiera ser el oficial Tetsu de ahora en adelante, luego le pidió que le devolviera el arma. Viendo que esta falsa Mio todavía no había cambiado de lugar con la verdadera, el falso Tetsu le aconsejó simplemente entrar en la casa y enfrentarse a Mio. Con esta pistola en la mano, las cosas serían mucho más simples. La falsa Mio inmediatamente se negó, diciendo que disparar un arma por la noche era muy peligroso. Esto no era Estados Unidos donde podías disparar como quisieras. Hoy solo estaban aquí para explorar. Shinpei tenía tanto miedo que se cubrió la boca y se agachó, tratando de respirar lo más silenciosamente posible. Justo en ese momento sonó el teléfono. Era Sou llamando. Antes de que Shinpei pudiera apagarlo, la falsa Mio ya estaba de pie justo sobre su cabeza.
Shinpei no tuvo tiempo de reaccionar o cambiarse de ropa antes de recibir un cuchillo directo al cuello. Se desplomó de dolor, la sangre roja salía a borbotones. En este momento, la visión de Shinpei se trasladó a otro lugar. Se vio a sí mismo tendido inmóvil en el suelo. A su lado estaban la falsa Mio y el falso Tetsu. De repente, Shinpei fue arrastrado a un vacío interminable. Flotó dentro del vacío. La voz de alguien sonó llamando a Shinpei, sobresaltándolo. Era Ushio desde atrás. Ella abrazó a Shinpei, pidiéndole que ayude a proteger a Mio. Shinpei gritó en voz alta, llamando a Ushio, y luego fue llevado de vuelta al momento en que acababa de sacar su maleta del barco. Shinpei se desplomó, agarrándose la garganta. Se preguntó, ¿no había muerto ya? ¿Podría ser que se le había dado otra oportunidad? Aunque tenía miedo, la voz de Mio resonó nuevamente, seguida por los mensajes de Ushio que Shinpei acababa de escuchar. Protege a Mio. Esta vez, Shinpei corrió para bloquear la bicicleta, evitando que Mio cayera al mar de nuevo, pero a cambio, él mismo cayó al mar. Shinpei no sabía nadar y empezó a hundirse. Afortunadamente, Mio rápidamente lo sacó. Al otro lado, la mujer voluptuosa ahora colgaba de un árbol, grabando lo que había hecho mientras se preparaba para venir a la isla. Su mirada seguía volviéndose hacia Shinpei y la familia de la pequeña Shiori. En sus últimas palabras, su rostro se volvió serio, como si supiera que ya había un intruso en la organización. Esa noche, cuando el hermano Tetsu estaba leyendo tranquilamente revistas para adultos, recibió una llamada telefónica. El que llamaba era Shinpei, informándole que había una pelea cerca de la zona comercial. Por supuesto, esto era solo una mentira para que el hermano Tetsu no patrullara más por su casa. Shinpei se dijo a sí mismo que tenía que intentar sobrevivir esta noche. Sentado ante el altar de Ushio, Shinpei sabía que esto sería muy peligroso, pero tenía conocimiento previo de lo que sucedería, así que tenía que intentar cambiarlo. También le había informado a Sou que lo contactaría mañana. Después de eso, Shinpei regresó a su habitación, borró todas las aplicaciones innecesarias de su teléfono para liberar espacio para grabar videos. Como precaución, Shinpei también activó el modo avión y preparó un cargador de respaldo. Él sabía exactamente cuándo aparecería la sombra falsa, así que tuvo suficiente tiempo para preparar todo. Después de colocar la cámara en una posición difícil de detectar, Shinpei volvió para cerrar bien su puerta, quedándose atónito en el baño tratando de recordar las experiencias por las que había pasado. En el primer Isekai, él no había muerto el 22 de julio. El sonido de agua corriendo resonó en el baño. Shinpei estaba bastante seguro de que Mio se estaba bañando, pero para estar seguro entró corriendo a revisar y Mio le arrojó una alcachofa de ducha, lo que le hizo sangrar la nariz. Pero eso fue suficiente para probar que Mio todavía estaba a salvo y no había salido de la casa. Temprano a la mañana siguiente, Shinpei salió de la casa para recoger su teléfono y revisar. Efectivamente, la falsa sombra se había colocado frente a su casa. Entonces Shinpei subió el teléfono a la habitación para mostrárselo a Mio. La cara de Mio estaba asustada cuando la vio sosteniendo un cuchillo en la mano. Ahora estaba segura de que había venido a matarla. Luego Mio le dijo a Shinpei que Ushio también había encontrado la sombra antes de morir. Mio se levantó de repente y agarró la mano de Shinpei. Si la sombra era real, ¿no estaría en peligro la pequeña Shiori también? Necesitaban informarla de inmediato. Shinpei lo entendió. La pequeña Shiori ya debe haber encontrado la sombra, pero no quería que Mio asumiera tal riesgo. Shinpei le tomó la mano a Mio. Acordó ayudar a Shiori, pero dijo que iría a avisarle solo. Entonces Shinpei volvió al supermercado Koba. Aunque llegó muy temprano, la tienda ya estaba cerrada. Shinpei suspiró profundamente. Todo seguía igual, todavía no podía cambiar esto. Justo entonces se oyó la voz de una mujer. Era la señora Shiome quien vio a Shinpei parado frente a la tienda de comestibles. Ella bromeó con Shinpei diciendo que vivir en la ciudad le había complicado las cosas cuando no había lugar donde comprar. En ese momento, la señora Shiome notó algo extraño. La tienda de Koba estaba cerrada sin previo aviso. Así que ella y Shinpei fueron a la casa de Koba, tocaron el timbre y llamaron, pero esperaron mucho tiempo sin respuesta. Así que se tomaron la libertad de abrir la puerta y entrar a revisar. Dentro de la casa, la comida seguía sobre la mesa, la televisión seguía encendida, pero toda la familia se había ido. Shinpei y la señora Shiome se separaron para buscar. Justo entonces, Shinpei vio una mancha negra en el suelo y en el sofá. Su rostro se llenó de sudor porque esto era obra de la sombra. Ayer también había visto la sombra de Tetsu hacerlo desaparecer así. Ahora, en la mente de Shinpei había dos pensamientos. Uno quería que protegiera a los demás, el otro no quería porque el oponente era un monstruo. Al final, Shinpei decidió informar a los demás y esperar para ver la situación porque el oponente era un monstruo. Estaba cansado de ser asesinado. Justo cuando estaba sacando su teléfono, Shinpei se detuvo. Miró la mesa del comedor, prestando mucha atención. La comida aún estaba en la mesa, demostrando que fueron atacados anoche. En el suelo había abolladuras. Esto fue una señal de que algo había golpeado aquí muy fuerte. Shinpei comenzó a sudar frío. ¿Qué demonios había pasado aquí?
Después de eso pidió permiso a la señora Shiogme para subir y revisar. Basado en las marcas negras que vio abajo, eran tan grandes que probablemente eran de un adulto. Shinpei subió preocupado para encontrar a la pequeña Shiori, presionó contra la pared para encontrar la posición del interruptor de luz. En ese momento sintió algo detrás de su espalda. Parecía ser la pequeña Shiori. Shinpei estaba completamente desconcertado y se dio cuenta de inmediato de que lo que había encontrado en la funeraria ayer le había preguntado a la pequeña Shiori si había visto a alguien que se pareciera exactamente a ella. Ahora la pequeña Shiori detrás de Shinpei también le preguntó de vuelta. ¿Por qué le había preguntado eso? ¿Hubo algo extraño? Ahora Shinpei estaba seguro de que la persona que conoció no era la pequeña Shiori, sino solo una sombra falsa. Shinpei, con miedo, se volteó para mirar a la pequeña Shiori. Parecía que ella también sabía que había sido descubierta por Shinpei, así que no dudó en invocar una sombra para prepararse a matar a Shinpei. Shinpei estaba asustado, sudando mucho y sin saber qué hacer, cuando en ese momento la voz de la señora Shiogme resonó, llamándolo. Cuando ella no escuchó a Shinpei responder, subió a buscarlo. Hace solo unos momentos, Shiori había estado frente a Shinpei, pero ahora había desaparecido sin dejar rastro. Shinpei también entendió que gracias a la intervención de la señora Shiogme había mantenido su vida. Sin embargo, ya había sido marcado por la sombra. Después de eso, la señora Shiogme informó de la desaparición a la policía mientras Shinpei salió de la casa Koba. En el camino de regreso, Shinpei seguía perdido en sus pensamientos. Tenía dos opciones. Una opción era dejar que el día pasara como si nada hubiera pasado, pero si hacía eso, entonces ciertamente la chica con gafas que conoció en el barco sería asesinada por la sombra, y al ver su reacción, Shinpei estaba bastante seguro de que ella ya sabía algo. La segunda opción fue que él la salvaría. Esta opción era bastante factible porque Shinpei sabía lo que sucedería a continuación, y esta vez todavía no la había encontrado en el barco. Cuando el tiempo retrocedió, estaba en el puerto. Shinpei recordó cuando la conoció en el barco. Junto a ella había una maleta muy grande. Parece que esta chica no vino solo por turismo, entonces Shinpei fue a preguntar a todas las posadas de la isla para encontrarla. A pesar de describirla extensamente, nadie sabía, pero tan pronto como mencionó los grandes senos, obtuvo información de inmediato. Justo entonces, Shinpei recordó la escena la primera vez que regresó aquí. Este tío también le había preguntado si ya había encontrado a la chica Busty con gafas. Le señaló un café, pero cuando fue a buscarla, ella ya se había ido. Incapaz de encontrar más pistas, Shinpei regresó al restaurante. En ese momento, Tetsu acababa de llegar. Sus palabras y la forma en que culpó a Shinpei por reportar falsamente la pelea de anoche hicieron suspirar a Shinpei con alivio. Seguramente no había sido asesinado por la sombra aún. En ese momento, Tetsu sacó un teléfono de su bolsillo y se lo entregó a Shinpei. Era el teléfono de Ushio. Ella se lo había dado a Tetsu antes, pidiéndole que se lo diera a Shinpei si le pasaba algo. Todo estaba tan entrelazado y complejo que Shinpei no sabía cómo resolverlo ahora. En ese momento, Su llegó al restaurante para encontrar a Shinpei. Él y Mio habían llevado a Su afuera y le contaron todo. Ahora Su entendió. Ushio había sido asesinada por la sombra de la pequeña Shiori, y como Shinpei le acaba de mostrar, el siguiente objetivo de la sombra era Mio. No había forma de identificar la sombra, lo que significaba que las tres personas paradas aquí podrían ser potencialmente sombras disfrazadas. La sospecha mutua hacía que todos sudaran de miedo. Su habló para romper la atmósfera tensa. El hecho de que la sombra pudiera aparecer en cámara demostraba que era una criatura viviente, no algún tipo de fantasma o demonio. Mientras fuera una criatura viviente, Su creía que aún había una forma de lidiar con ella. En ese momento, Mio habló de repente, invitando a Shinpei al templo Haruko para aprender más sobre la sombra. Esto hizo que Shinpei recordara inmediatamente. La primera vez que regresó aquí, también había ido con Mio al templo Haruko. Pero no, Shinpei no quería ir allí porque sabía que la sombra estaba acechando cerca. Entonces él puso la excusa de querer ir mañana, y luego Su le reprochó que mañana era el festival de verano, el día más ocupado del templo, así que el abad no tendría tiempo de recibir a Shinpei. Pero para Shinpei, cuanto más peligroso, más seguro. Entonces Shinpei convenció a todos para ir mañana. Antes de regresar, Sue quería que todos idearan una contraseña para poder identificar las sombras falsas. Frente a Su, que siempre confiaba en sí mismo, Shinpei aún no confiaba en él al 100%. Hasta que supiera cómo distinguir de la sombra, no confiaría en nadie. Sabía que era muy despreciable, pero era necesario en este momento. Después de separarse de Su, de repente llovió intensamente, lo que hizo que Shinpei y Mio corrieran como ratas mojadas buscando refugio. Mientras Shinpei se quejaba de que el pronóstico del tiempo no había dicho que llovería hoy, Mio habló, preguntándole a Shinpei cuánto tiempo planeaba quedarse en esta isla. Al ser recordado por ella, Shinpei recordó que inicialmente solo había planeado asistir al funeral de Ushio e irse de inmediato. Esto hizo que Mio se ajustara los pantalones. Luciendo muy triste, la chica soltó que deseaba que Shinpei pudiera quedarse aquí para siempre.
pero de todas maneras Mio devolvió el collar de conchas a Shinpei para que lo guardara. Después de que la lluvia paró, ambos llegaron a casa. Sentado en su habitación, Shinpei intentó adivinar la contraseña del teléfono de Ushio, pero incluso después de ingresar la fecha de nacimiento de Ushio, seguía siendo la contraseña incorrecta. Siguió intentando adivinar la contraseña hasta que un golpe en la puerta lo sobresaltó. Pensó que era la sombra que venía a buscarlo, pero no, eran Su y Takiko que venían a llamarlo para asistir al festival de verano. Llevaban unos yucatas preciosos y Mio también llevaba uno, lo cual sorprendió un poco a Shinpei. Su llevó a Shinpei a un rincón y le susurró que este era el método que había ideado para distinguir la sombra. Aunque no sabía si sería efectivo, Mio en un yukata también se veía linda. Todos fueron juntos al festival de verano. Mientras Mio y Takiko disfrutaban del festival, Su y Shinpei simplemente se sentaron en una esquina observando. En ese momento, Shinpei habló, lamentándose con Su que había dejado la isla durante 2 años. Pensó que el tiempo lo había ayudado a madurar, pero ahora se dio cuenta de que no había ayudado en absoluto. Al contrario, se sentía más presionado cuando Shinpei no podía estar al lado de Ushio en los momentos más importantes. Ver a Shinpei tan triste hizo que Su se enojara y maldijera a Shinpei en su cara. La muerte de Ushio no fue culpa de Shinpei, y además ahora Shinpei tenía que proteger a Mio también. No podía seguir deprimido así. En ese momento, Takiko y Mio corrieron hacia donde estaban. Mio le había contado a Takiko todo sobre cómo Shinpei había entrado al baño cuando Mio estaba allí. Esto hizo que Su se enfureciera, agarrando a Shinpei del cuello para interrogarlo. Pero fue solo un reproche juguetón porque sabía que Shinpei no podía tener sentimientos por miembros de la familia. Su se volvió para recordarles a todos que se concentren juntos. Después de que terminaran los fuegos artificiales, el abad tendría tiempo para recibirlos. En ese momento, una chica rubia pasó de repente junto a la cara de Shinpei, sorprendiéndolo. Takiko quería llevar a todos al templo para prepararse con anticipación, pero Shinpei se negó a dejar que todos fueran primero, luego corrió tras esa chica rubia. La cara de Shinpei se volvió seria porque reconoció de inmediato que la persona era sin duda Ushio. Shinpei corrió como un loco a buscar. Siguiendo las huellas de esa chica, fue directamente a la orilla. Justo cuando los fuegos artificiales estallaron, también se encontró con Ushio de nuevo. Ella estaba de pie en el mar mirando a Shinpei, y luego sonrió. Shinpei, atónito, llamó a Ushio. En ese momento, ella corrió directamente a abrazar a Shinpei con fuerza, inmovilizándolo en el suelo. Luego, feliz, le preguntó cuándo había vuelto Shinpei sin avisarle. Shinpei escuchó y comenzó a sudar, solo prestaba atención al collar en su cuello. Debería tener solo uno, y Mio ya se lo había dado. Shinpei recuperó sus sentidos y salió arrastrándose de debajo de Ushio. Declaró sin rodeos que la persona frente a él no era ella. Ushio había muerto hace 2 días. Al escuchar esto, Ushio aún sonrió y lo negó. Ella todavía estaba viva, justo frente a Shinpei aquí. Shinpei todavía no lo creía. Estaba seguro de que la persona frente a él era una sombra disfrazada. Entonces Shinpei le preguntó a Ushio si recordaba algo. Mencionando esto, la cara de Ushio se puso en blanco. Ella también se preguntó por qué estaba aquí. Ella se sostuvo la cabeza, lamentando que muchas cosas habían pasado, pero no podía recordar todo. Lo único que recordaba era el dolor. En ese momento, ella estaba bajo el mar y todo se volvió gradualmente oscuro. Diciendo esto, de repente, Ushio se levantó. Si estaba bajo el mar, ¿no había muerto ya? ¿Por qué estaba aquí de pie ahora? ¿Podría ser que se había convertido en un fantasma? Ushio miró hacia sus pies, pero si era un fantasma, ¿no debería estar flotando en el aire? Diciendo esto, Ushio de repente rompió a llorar. Ahora recordó, su último deseo antes de morir fue encontrarse con Shinpei. Seguramente esta era la razón por la que había regresado. Shinpei estaba completamente perplejo. Esta voz, estas expresiones eran exactamente como Ushio antes. ¿Qué cosa extraña estaba sucediendo? Después de eso, Ushio ayudó a Shinpei a levantarse para ver los fuegos artificiales. De pie junto a Shinpei, ella le hizo saber que tenía una cosa más que quería decirle cuando lo viera de nuevo. La chica corrió hacia el mar, sonrió y le declaró a Shinpei que le gustaba. El rostro de Shinpei se puso rojo. Todavía no podía creer lo que Ushio acababa de decir. Le preguntó a Ushio si podría ser que la muerte la había hecho así. Ushio se rió cuando escuchó esto, así que esto era lo que Shinpei pensaba de ella. También sentía que su mente no estaba muy clara. Shinpei apretó los puños, diciéndose a sí mismo que esto solo era un impostor. Ushio ya estaba muerta. ¿Qué era esta cosa frente a él tratando de alcanzar? Shinpei todavía quería saber la razón por la que Ushio había venido aquí. Esto ni siquiera Ushio lo sabía. Ella debería haber ido al cielo. Después de eso, se giró para señalarle a Shinpei los fuegos artificiales que explotaban en el cielo. La chica sonrió y explicó que quería ir al festival con Shinpei. Después de decir esto, Ushio salió corriendo entusiasmadamente. Ella llevaba un traje de baño entrando al festival, avergonzando mucho a Shinpei. Él rápidamente agarró la mano de Ushio y se fue corriendo. Vestirse así era demasiado inapropiado, y además si la gente la descubría, él no sabría cómo explicarlo razonablemente.
Mientras tanto, la sombra disfrazada de Mio estaba parada atónita, mirando el cuchillo del carnicero de calamares. En ese momento vio a Shinpei tomar la mano de Ushio y huir. En cuanto a Shinpei, había llevado a Ushio a un rincón para esconderse. El rostro de Ushio mostraba una confusión extrema mientras le preguntaba a Shinpei por qué la había llevado a esconderse. Tenía hambre y quería comer algo delicioso, y también quería ver a su hermana Mio. Shinpei se negó inmediatamente porque Ushio estaba muerta. Reunirse con ella ahora sería demasiado peligroso, y él no sabía cómo proteger a Ushio más. Ushio golpeó a Shinpei en el estómago con enojo y luego le advirtió que no quería escuchar esas cosas sin sentido. Shinpei se desplomó, sosteniendo su estómago. Golpear primero y advertir después, de hecho, esta persona era muy similar a la Ushio que solía conocer. Después de eso, Shinpei se sentó a hablar con Ushio. Le contó sobre los 2 años desde que dejó la isla, e incluso sus recuerdos de infancia juntos. En la conversación, Shinpei intentó indagar. Ushio recordaba todo, incluso el nombre del autor de su obra favorita. Sin embargo, solo la sombra como Ushio no podía recordar nada. En ese momento sonó el teléfono. Era Mio llamando. Al reconocer la voz de su hermanita, inmediatamente Ushio intervino, llamando a Mio y sorprendiendo a la chica. Shinpei empujó a Ushio apresuradamente y le explicó a Mio. Después de eso, Mio llamó a Shinpei para regresar rápidamente. Los fuegos artificiales habían terminado y era hora de ir a conocer a Abbot Haruko, así que Shinpei empujó apresuradamente a Ushio a esconderse. Explicó y aconsejó a Ushio que no saliera de este lugar, era muy peligroso afuera en este momento. Después de terminar, Shinpei regresó apresuradamente para encontrar al grupo de Mio. En esta isla había una leyenda muy extraña. La gente decía que cualquier cosa que llegara a la deriva aquí llevaba su propia alma. Ese dios se llamaba Haruko. Los barcos que llegaban a la isla eran recogidos en lugar de descartados. Luego se quemaban para realizar el ritual de purificación Omyokuri. De pie mirando el gran fuego ardiendo, Shinpei notó que había muchas personas alrededor de este lugar. Al menos miles de personas estaban aquí. De repente Mio habló, llamando a Shinpei. Había pasado mucho tiempo desde que habían ido juntos a un festival. Mio se preguntó si ir a un festival después de que su hermana acabara de morir era apropiado. Seguramente la hermana Ushio también habría querido ir. Después de eso, Sui llamó a Mio aparte para hablar. Shinpei se quedó con Takiko. Takiko le reveló a Shinpei que Su ya había decidido. Esta noche le confesaría a Mio. Shinpei se sorprendió bastante al escuchar esto y deseó que el deseo de Su se hiciera realidad. Pero Takiko estaba bastante segura de que no sucedería porque sabía que Mio ya tenía a alguien en su corazón. En ese momento, Su gritó de repente, llamando a Shinpei y Takiko. Con todo su coraje, él realmente había confesado a Mio. Esto hizo que Shinpei y Takiko se quedaran boquiabiertos de asombro. Mio también se sonrojó, su rostro completamente rojo, pero rápidamente recuperó la compostura y rechazó la confesión de Su. Justo entonces, una persona enmascarada apareció detrás de Shinpei y Takiko. Al ver esta apariencia, Shinpei reconoció de inmediato que era Ushio. Después de estar enmascarada, Ushio pensó que nadie la reconocería, pero a Su y Mio solo les bastó escuchar su voz para saberlo. Al ser descubierta, Ushio ya no necesitaba usar la máscara. Se quitó la máscara y sonrió, elogiando a su hermana sobre lo hermosa que se veía en un yukata. El rostro de Mio se contorsionó mientras gritaba que esta no era su hermana, sino un monstruo. En ese momento, Shinpei se había acercado para estar justo al lado de Ushio. Esto asustó a Mio, que quería que él se alejara de ese monstruo, pero curiosamente, Shinpei ahora se veía muy extraño. Él estaba agarrando la mano de Ushio con fuerza, causándole dolor. Luego pronunció una frase que los dejó a todos boquiabiertos. Su detuvo apresuradamente a Mio. Lo que Shinpei acababa de hacer no era propio de él en absoluto. Esa era la sombra, no Shinpei. Shinpei sonrió de manera maliciosa y se transformó de nuevo en la sombra justo delante de todos. El verdadero Shinpei en ese momento estaba corriendo de regreso a la casa de Mio. Justo cuando llegó a las escaleras, frente a él estaba la falsa Mio sosteniendo un cuchillo ensangrentado. En un abrir y cerrar de ojos, ella se había teletransportado frente a Shinpei, le agarró del cuello y lo levantó. La velocidad y la fuerza aterradora hicieron que Shinpei no pudiera reaccionar a tiempo. La falsa Mio miró a Shinpei de una manera muy desconcertada. Ella sabía que Shinpei estaba grabando su imagen. Ella lanzó a Shinpei hacia atrás y luego avanzó. Shinpei estaba sudando profusamente, viendo innumerables marcas negras en el suelo. ¿Cuántas personas había matado esta cosa aquí? La falsa Mio se sentó junto a Shinpei, preguntándole por qué sabía de antemano lo que iba a pasar. ¿Podría ser que el traidor le había informado? Esta pregunta sorprendió mucho a Shinpei. ¿Quién fue el traidor? En ese momento alguien se acercó a ellos. Era el falso Shinpei. Estaba tratando de buscar en los pensamientos de Shinpei. Shinpei observó, pero no pudo hacer nada. Esta era su copia de sombra. Parecía que había sido copiado por la sombra desde que fue a la casa de Shiori a investigar. No es bueno. Esta sombra estaba buscando en sus pensamientos. Si supiera sobre el bucle, sería desastroso. ¿Qué hacer ahora?
Shinpei realmente pensó hasta que su cerebro quedó exhausto, pero no tenía solución contra este tipo de monstruo. En ese momento, Mio había perdido la paciencia y estaba a punto de matar a Shinpei cuando el falso Shinpei la detuvo. Había buscado en los pensamientos de Shinpei muy cuidadosamente. Después de la muerte, Shinpei regresaría al 22 de julio con todos los recuerdos relacionados de antes. Si esto fuera cierto y parecía que Shinpei no podía revertir el pasado por sí mismo, entonces por ahora solo deja que Shinpei viva. Porque si le permiten revertir el tiempo una vez más, podría encontrar una manera de luchar contra ellos. Esta explicación fue muy razonable, así que Mio retiró el cuchillo en su mano. El falso Shinpei le pidió a Mio que enviara a un subordinado a capturar a Ushio. Luego sonrió burlonamente a Shinpei. Qué patético que al final no pudo proteger a nadie. Después de eso, él corrió hacia el festival, dejando a Shinpei con la falsa Mio. Shinpei no aceptó esto. Él intentó arrastrarse tras ellos. Aunque Mio se rompió el brazo, no se rindió. Al ver a Shinpei tan terco, la falsa Mio estaba a punto de romperle las piernas también, cuando de repente se escuchó un disparo. Había llegado una variable. La chica voluptuosa que había conocido en el barco hacia la isla estaba justo detrás de la falsa Mio. Le disparó varios tiros de escopeta directamente a la cabeza, suficientes para hacerla colapsar. Shinpei se dio la vuelta desconcertado y la había reconocido. Mirando al miserable Shinpei tirado en el suelo, la chica suspiró y se quejó con Shinpei de que ni siquiera había podido probar los platos especiales de esta isla antes de tener que trabajar. Un dolor recorrió a Shinpei, haciéndolo hacer una mueca. En este momento, la sombra de Mio se derrumbó frente a Shinpei, sorprendiéndolo. La otra chica permaneció muy tranquila. Desde atrás, una sombra negra se deslizó por el suelo, corriendo directamente hacia ella. Aunque había recibido un disparo directo en la cabeza, el falso Mio aún no estaba muerto. Desde la marca negra en el suelo, emergió sosteniendo un cuchillo con la intención de apuñalar a la chica con gafas. De alguna manera, ella aún logró esquivar y giró para disparar su arma. Esta vez ya no estaba disparando a Mio, sino directamente al suelo en esa raya negra. La falsa Mio ahora se detuvo, felicitándola por esquivar ese ataque. Después de eso, desapareció. Shinpei estaba completamente desconcertado y asombrado de que esta persona pudiera derrotar a una sombra. La chica con gafas luego vino a administrar primeros auxilios a las heridas de Shinpei. Ella sonrió brillantemente y se presentó a él como Nagumo. En cuanto a su propósito en esta isla, era simplemente salvar a Shinpei. Sin embargo, al mirar las marcas negras en el suelo, suspiró profundamente. Parecía que había llegado un poco tarde. Justo cuando terminó de hablar, Nagumo sintió algo. Llevó a Shinpei detrás de los arbustos y le indicó que guardara silencio. Una sombra se acercaba. Shinpei miró a través del hueco en los arbustos. La figura de Ushio corriendo lo sorprendió. ¿No le había dicho a Ushio que se quedara en el refugio? Shinpei quería liberarse y correr tras ella, pero Nagumo lo detuvo. Las sombras se estaban reuniendo allí. En este momento, si Shinpei iba, sería muy peligroso. Shinpei todavía no podía entender. ¿Podría esta mujer distinguir las sombras? Al ver esto, Nagumo explicó sencillamente a Shinpei que lo que estaba sobre la sombra era simplemente una masa de carne. Su verdadera forma era la franja negra que yacía bajo el suelo. Por eso odiaban que les pisaran. Cuando alguien intentaba o accidentalmente los tocaba, se movían a otro lugar para evitarlo. Nagumo tomó su pistola y salió de los arbustos. Todo lo que ella le había contado a Shinpei era información valiosa transmitida por su hermana. Las sombras escaneaban a los humanos con luz y luego tomaban los recuerdos del objetivo. ¿Por qué hacían esto? Simplemente porque necesitaban nutrientes. Consumían recuerdos como nutrición para ellos mismos. Nagumo ahora señaló al suelo. Estos restos de líneas negras eran los restos de las personas desafortunadas. En los últimos 3 días el número de sombras había aumentado significativamente. No importa cuántas fueran eliminadas, no era suficiente. La misma Nagumo también se sentía un poco extraña, como si actuaran con algún propósito. ¿Propósito? Shinpei recordó inmediatamente el rostro de Mio. En ese momento, un destello de luz apareció sobre el templo. Shinpei se volvió con miedo para pedir ayuda a Nagumo. Le rogó porque su familia estaba allí arriba. Después de eso, Shinpei subió rápidamente. Observando la espalda de Shinpei mientras corría, Nagumo se preguntó si podría salvar a todos. Cuando Shinpei llegó, vio a Takiko de pie sin moverse. A los pies de Shinpei había un gran charco de sangre. Al ver a Shinpei, Takiko rompió en llanto y luego, inmediatamente después, fue apuñalada por detrás y colapsó. Ahora llegó Nagumo, apuntando apresuradamente su pistola y ordenando a Shinpei que retrocediera. Frente a Shinpei, una sombra negra y extraña dio un paso adelante. Detrás de ella había una montaña de cadáveres apilados, haciendo que Shinpei sudara frío. La sombra pronunció una frase: la hora había llegado, tiraría de este telón. Hace solo un momento el templo estaba muy concurrido, pero ahora estaba inundado con el olor a sangre. Shinpei temblaba, su cerebro entumecido, sin saber qué hacer. Inconscientemente solo contaba el número de sombras aquí. En ese momento Shinpei vio una escena extremadamente horripilante. Zou usando su cuerpo para proteger a Mio.
La cabeza de Zhao estaba sangrando y se desmayó frente a Shinpei. La sombra del falso Zhao se rió a carcajadas. También tenía curiosidad sobre las preferencias humanas. No esperaba que Zhao se atreviera a proteger a Mio de esta manera. Fue muy divertido. Se estaba preparando para eliminar a Mio cuando sonaron disparos. Nagumo disparó el brazo del falso Zhao, luego metió la mano en su bolsillo para obtener más municiones. En ese momento descubrió que la sombra negra frente a ella había creado un clon que también sabía cómo sostener un arma. En un instante, Nagumo sintió el peligro, esquivando rápidamente hacia un lado para escapar con vida. La sombra negra ahora habló, sondeándolos. Su aparición aquí significaba que debían haber derrotado a la sombra de Mio, ¿verdad? Shinpei gritó enojado. Inmediatamente, la sombra extendió tentáculos, envolviendo firmemente el cuerpo de Shinpei. Lo atrajo para examinarlo. El ojo derecho de Shinpei era el ojo derecho perdido de su madre del pasado. Era desconcertante cómo Shinpei había obtenido este ojo. Con este ojo, Shinpei recibiría la habilidad de controlar el tiempo. En este momento, Ushio acababa de despertar, tratando de liberarse del agarre del falso Shinpei. Por supuesto, no funcionó. Mientras tanto, el verdadero Shinpei se retorcía de dolor en el suelo. El líder de las sombras entendía muy claramente el mecanismo del ojo derecho de Shinpei. Cada vez que él moría, regresaba a un punto de control para empezar de nuevo, así que solo había una forma para que el lado malvado ganara. Se dirigió a llamar al falso Shinpei para comenzar el trabajo. Ushio gritó con miedo, llamando a Mio para proteger a Shinpei. Mio entendió lo que su hermana quería y trató de gatear hacia Shinpei, pero justo cuando estaba a punto de tocar a Shinpei, la sombra atacó y mató a Mio justo frente a ellos. Una por una, las sombras se disolvieron gradualmente y se reunieron con el cuerpo del líder de las sombras. Su última comida estaba completa. Nagumo yacía cuidando sus heridas, culpándose por llegar demasiado tarde. El líder de las sombras levantó la mano hacia el cielo. Inmediatamente apareció una luz roja brillante arriba. La cosa que el líder de las sombras llamaba madre era una chica. Inmediatamente, la franja negra apareció, extendiéndose por toda el área de la ceremonia. Era como una inundación que se vertía debajo del santuario. Cualquiera que estuviera de pie o tocara esta franja negra desaparecería de inmediato. Toda la isla se había convertido en un festín para la madre de las sombras. Ella se lamió los labios una vez, mostrando gran satisfacción. Shinpei estaba indefenso, sin saber qué hacer. Nagumo estaba igual. Ella se culpaba por ser demasiado débil para salvar a alguien. El ritual de la sombra estaba completo. Era demasiado tarde para arreglar este error. En ese momento, Shinpei de repente gritó fuerte, llamando a Nagumo. Él estalló en lágrimas, rogándole a Nagumo que le disparara. Volvería al 20º para arreglar este error. Nagumo solo tenía una bala, todo o nada. Pero con Shinpei gritando este plan tan fuerte, por supuesto que el líder en la sombra no lo permitiría. Se estaba preparando para absorber a Nagumo cuando Ushio emergió de debajo del suelo. Ella golpeó al líder de las sombras directamente en la cara, creando la oportunidad perfecta para que Nagumo apretara el gatillo. Antes de eso, ella todavía tenía que recordarle a Shinpei una cosa. Si realmente podía volver atrás, debía decir su nombre frente a ella. Si lo hacía, ella ciertamente lo ayudaría con todas sus fuerzas. El disparo sonó, volando la cabeza de Shinpei. Antes de ser enviado de regreso en el tiempo, Shinpei tuvo que entrar en un estado de observador como antes. Ver la escena de la isla siendo tragada por la sombra negra hizo que Shinpei no pudiera soportarlo más, solo deseaba que terminara rápidamente. En ese momento, Shinpei y la madre de las sombras cruzaron miradas, y luego fue llevado a una dimensión diferente para revertir el pasado. La voz de Ushio sonó de nuevo, recordándole que tuviera cuidado con este poder. No era algo que una persona ordinaria pudiera controlar. En un abrir y cerrar de ojos, Shinpei había regresado al 22 de julio. Se derrumbó, vomitando violentamente. Luego descubrió que su ropa estaba empapada. Shinpei recordó inmediatamente que en este momento probablemente había sido derribado al mar por la bicicleta de Mio y rescatado por ella. Al regresar a casa, Shinpei sacó un cuaderno para estudiar. La primera vez que regresó, apareció en el barco. La segunda vez fue después de bajar del barco y esta fue la tercera vez cuando Mio lo derribó al mar con su bicicleta. El punto de inicio de cada bucle se iba adelantando gradualmente. Ahora Shinpei entendía lo que Ushio le había dicho. Este poder tenía límites, y en el próximo regreso era muy probable que fuera empujado a un momento aún más tarde. Shinpei se levantó para cambiarse de ropa y prepararse. En 3 días sería el festival de verano. Tenía que encontrar una manera de salvar a todos en esos 3 días, porque si tenía que usar su poder de nuevo y su punto de partida era después de que el grupo de Mio había sido asesinado, entonces sin importar cuántas veces retrocediera no resolvería nada. Mientras tanto, en la playa, las olas llegaban a la orilla, trayendo a Ushio con ellas. Ella se despertó confundida, sus ojos llenos de lágrimas, mientras miraba alrededor con sorpresa y desconcierto. En el segundo viaje en el tiempo de Shinpei, el barco atracó. Tan pronto como puso un pie en el muelle, Nagumo se sorprendió al descubrir que la persona parada junto al barco era una sombra. Sin embargo, ella no mostró ninguna reacción al respecto.
Nagumo subió su equipaje por la pendiente justo cuando Mio bajaba en bicicleta, gritando el apodo de Shinpei en voz alta. Esto hizo que Nagumo sintiera curiosidad, analizó el Shin en Shinpei y luego desechó rápidamente el pensamiento. No podía ser que Shinpei hubiera tomado el mismo barco que ella por casualidad. La atención de Nagumo fue captada por un aviso fúnebre. En él estaba claramente escrito el nombre de Ushio. Nagumo recordó inmediatamente la escena de Shinpei gritando el nombre de la chica, luego chocando directamente con su pecho. Así que fue a la funeraria para investigar más. Mientras caminaba explorando, un hombre la reconoció. Masahito sonrió brillantemente, la saludó y elogió a Nagumo por volverse más hermosa. Habían pasado 14 años desde que se habían conocido. Mientras saludaba a Masahito, Nagumo también lo evaluaba. Ella había pisado su sombra y no hubo reacción, lo que comprobó que él no era un monstruo de sombras. Después de eso, Nagumo preguntó con curiosidad a Masahito sobre la pequeña Ushio. Al mencionarlo, el rostro de Masahito se puso triste mientras le contaba todo, pero muy rápido cambió a otro tema. Luego llamó al señor Allen para reunirse con Nagumo. Por supuesto, Nagumo lo conocía y el señor Allen tampoco era un extraño para ella. En la escuela secundaria, Nagumo era una cliente habitual en el restaurante del señor Allen. Ella conocía muy bien a su familia, 2 hijas, la más joven Miyo y la hermana mayor Ushio. Después de dar a luz a Miyo, la esposa del señor Allen había fallecido. Mientras él trabajaba, los clientes se turnaban para cuidar de Miyo y ayudarlo. En ese momento, Ushio también era muy joven. Cuando la niña pequeña vino a pedirle a Nagumo que le leyera una historia, ella felizmente le leyó a Ushio una novela recién lanzada que había escrito ella misma. Después de reunirse con el señor Allen, Nagumo se apoyó contra una esquina de la pared, mirando la foto conmemorativa de Ushio. 14 años habían pasado, un tiempo muy largo. Desde entonces hasta ahora no se habían registrado muertes notables, pero quizás era hora de actuar. Mientras pensaba, Nagumo escuchó la voz del señor Allen. Recibió una llamada telefónica de Miyo, informando que ella y Shinpei habían caído al mar, por lo que llegarían tarde al funeral. Inmediatamente, Nagumo se acercó para preguntar al señor Allen sobre este chico Shinpei. Él y Masahito respondieron alegremente a ella. Shinpei era el hijo de un amigo cercano de él de antes. Hace 10 años, los padres de Shinpei tuvieron un accidente mientras escalaban un barco. Escuchar esto fue suficiente. Nagumo tomó su maleta y se fue. Entonces ella había confirmado que el niño que necesitaba encontrar era la persona que había conocido en el barco, pero por ahora necesitaba evitar a Shinpei. No podía confiar en él de inmediato con tan poca información. El señor Allen, al ver que Nagumo se iba, la persiguió. Llevó a Nagumo a un rincón escondido y luego le contó el secreto sobre la muerte de su hija. La niña había sido estrangulada hasta morir, no ahogada como había anunciado la policía. Esto hizo que Nagumo se enojara un poco. ¿Eran idiotas los policías en esta isla? Si ella hubiera sido estrangulada, seguramente todavía habría sangre y piel del perpetrador bajo las uñas de Ushio. Sin dudarlo, Nagumo se apresuró al salón, empujando la tapa del ataúd de Ushio, sorprendiendo a todos. Tetsu, al ver esto, intentó detener a Nagumo, pero fue casi inútil. Nagumo limpió suavemente el cuello de Ushio y la marca de haber sido estrangulado apareció de inmediato. Luego se volvió para preguntar al señor Allen, quien había vestido a Ushio. El señor Allen solo recordaba que probablemente era una enfermera en el hospital. En este momento, el doctor presente en la sala se apresuró a reprochar a Nagumo por no respetar a los muertos. Nagumo no se molestó en discutir y de inmediato tomó su maleta para irse. El señor Allen corrió tras ella continuamente, disculpándose con Nagumo por contarle este asunto inapropiado. Nagumo se volvió para hacerle una pregunta más, si antes de morir Ushio había mencionado algo sobre un doble. Tan pronto como terminó de hablar, el amigo de la infancia de Nagumo la reconoció. Asako estalló en lágrimas frente a Nagumo, incapaz de creer que esto le había pasado a Ushio. Solo porque había salvado a la hija de Asako, Ushio tuvo que morir. El señor Allen apresuradamente consoló a Asako, mientras el rostro de Nagumo se arrugaba. Esta actuación de tercera categoría no podía engañarla. La Asako frente a ella era una sombra disfrazada. Lo más probable es que la verdadera Asako ya hubiera sido asesinada. Nagumo apretó los dientes con rabia. Esta maldita cosa se atrevió a venir al funeral del señor Allen después de causar todo eso. Después de salir del salón, Nagumo fue a encontrarse con el señor Nezu y le contó toda la verdad. Toda la familia de Shiori eran sombras. Al escuchar esto, el señor Nezu ya podía imaginar el escenario. Seguramente la verdadera Shiori había sido asesinada, fingiendo ahogarse para matar a Ushio, reemplazando luego a toda la familia de Asako. Pero para hacer esto, seguramente entre ellos había alguien que podía crear nuevas sombras. Las cosas se estaban volviendo más complejas. En ese momento, Nagumo, con lágrimas en los ojos, le lanzó un teléfono. Esperaba que cuando lo necesitara, el señor Nezu la ayudara. Al volver con Shinpei, después de haber renacido, Shinpei hizo exactamente lo que había hecho en la reencarnación anterior. Esto le ayudó a evitar ser atacado por Shiori de inmediato. El funeral terminó a la 1 de la tarde.
Cuando todos se habían ido, la familia de Asako llamó a Shinpei para averiguar cuánto sabía sobre la sombra que había mencionado. Shinpei empezó a sudar al ver una hormiga cruzar su sombra. Recordó claramente lo que Nagumo le había dicho. La sombra odiaba que pisaran su sombra. Seguramente toda la familia de Asako eran sombras disfrazadas. Shinpei intentó encontrar una excusa para hacer que la familia de Asako se fuera. En ese momento, Miyo se le acercó para preguntar. Entonces, Shinpei se giró bruscamente para preguntarle a Miyo sobre el color de la ropa interior que llevaba ayer. En el segundo ciclo, accidentalmente había visto el color de esa ropa interior cuando fue asesinado. Esta mañana, cuando ella vino a recogerlo, Miyo llevaba ropa interior diferente. Después de que Miyo confirmó que ayer había usado bragas blancas, Shinpei estaba seguro de que Miyo había sido copiada desde ayer. No podía retroceder el tiempo tanto, tenía que encontrar otra manera de proteger a Miyo. A la 1:30 de la tarde, el ataúd de Ushio fue llevado al crematorio. Todos se reunieron en el comedor para una comida de despedida para la chica. Shinpei fue por la sala preguntando a todas las personas que encontraba sospechosas. La primera pregunta fue si habían escuchado la historia de las sombras. La segunda pregunta fue si habían conocido a alguien con senos enormes. Al escuchar sobre esto, el señor Alain estaba bastante seguro de que la persona a la que Shinpei se refería era Nagumo, así que le entregó el papel que Nagumo le había pedido que le diera a Shinpei. Esto era un código, como en la novela que Nagumo había escrito ella misma, así que Shinpei rápidamente encontró la respuesta. El señor Allen se disculpó para ir al baño. Shinpei inmediatamente llamó para tratar de contactar a Nagumo, pero la persona que contestó fue el señor Nezu. No explicó mucho, solo le dijo a Shinpei que regresara al salón y esperara a su contacto. Mientras el señor Elaine estaba en el baño, la sombra disfrazada como el señor Elaine apareció, entrando sigilosamente al baño para asesinarlo. Justo cuando se abrió la puerta, Nagumo estaba esperando y de inmediato la golpeó con un martillo hacia el suelo. Solo después de un rato, el señor Nezu volvió a contactar a Shinpei, llamándolo al patio. Le pidió que se quedara como una estatua, luego disparó un tiro directo a su sombra. Mientras tanto, en el baño, después de recibir un golpe de martillo, la falsa Elaine también se fue a conocer a su creador. La verdadera Elaine estaba sentada en la habitación de al lado sin saber lo que estaba pasando en absoluto. En el lado de Shinpei, recibir un disparo a la sombra mientras él estaba ileso fue suficiente para demostrar que no era un impostor, así que el señor Nezu le proporcionó la ubicación de Nagumo. Mientras avanzaba, se preguntaba por qué ella sabía sobre las sombras. En la puerta, el señor Nezu ya estaba esperando. Llevó a Shinpei adentro, explicándole la situación anterior mientras caminaban. Finalmente, Shinpei conoció a Nagumo. Shinpei presentó inmediatamente la novela, leyendo su nombre muy claramente, queriendo que Nagumo se la firmara. Mientras firmaba, Nagumo le recordó a Shinpei que escuchara muy atentamente lo que estaba a punto de enumerar. Según su observación, Shinpei no podría resolver el código sin saber quién era ella de antemano. Solo había una posibilidad. O la había conocido antes o había pasado por el 22 de julio varias veces. Esto significaba que Shinpei era un viajero en el tiempo. Al escuchar esto, Shinpei rompió en llanto, confirmando el razonamiento de Nagumo. Shinpei le entregó la novela a Nagumo, preguntándole con curiosidad si creía en la verdad sobre las sombras. Por eso escribió esta novela, y además había nombrado al personaje principal como ella misma. Al escuchar esto, Nagumo se apoyó contra la pared y le dijo a Shinpei que hace 14 años había visto la sombra con sus propios ojos, y que fue también la que había matado a su familia. Ella lo había experimentado, así que le creía a Shinpei. En cuanto a otros temas, ella los mantendría en secreto, porque si Shinpei fuera copiado por la sombra también conocería sus secretos. El señor Nezu habló entonces, recordándole a Shinpei que los objetivos de la sombra eran las familias. Hace 14 años, solo Nagumo escapó, así que cuando ella regresara aquí, seguramente se convertiría en su objetivo. Shinpei se dio cuenta de inmediato, primero Ushio, luego Mio, finalmente él, así que, ¿qué le pasaría a la señora Elaine? Nagumo interrumpió su línea de pensamiento. El problema del señor, Elaine ya había sido resuelto por ella. Una vez que una sombra era eliminada, no podía volver, así que el señor Elaine estaría a salvo. Este efecto era similar a la inmunidad antibacteriana. El señor Nezu también era inmune a la sombra, así que no tenía miedo para nada. Al ver a Shinpei todavía muy preocupado, Nagumo lo animó, prometiendo protegerlo a toda costa. Luego, con respecto al plan de Shinpei, le contó apresuradamente todo lo que sabía. En la noche del festival de verano, todos morirían. El líder sombra tenía la capacidad de controlar otras sombras. Justo antes, Shinpei le había dado a Nagumo un papel que también explicaba los eventos que estaban a punto de ocurrir. A las 9 de la noche de hoy, la sombra de Mio aparecería frente a la tienda del señor Elaine. Nagumo entendió entonces que esta noche ella se enfrentaría a la sombra de Mio. Pero por ahora todavía había un asunto que atender. Sin que Nagumo lo dijera, Shinpei sabía que ella tenía la intención de ir a lidiar con las sombras en la familia de Asako. Aconsejó a Nagumo que no lo hiciera porque según el ciclo de reencarnación anterior que había visto cuando el festival tuvo lugar,
La pequeña Shiori todavía estaba presente allí, demostrando que Nagumo había fracasado en derrotar a la niña pequeña. Pero si Nagumo aún insistía en ir, Shinpei quería seguirla. Si ocurría una variable, quería saber qué razón llevó a su fracaso. Nagumo accedió a su petición. Sin embargo, ella iría sola mientras Shinpei y el señor Nezu se esconderían en una esquina para observar. Antes de entrar, Nagumo se detuvo a escuchar una grabación, lo cual hizo que Shinpei tuviera algo de curiosidad. El señor Nezu dejó escapar una explicación. Nagumo no tenía recuerdos, así que tuvo que registrar lo que sabía para sus acciones posteriores. Nagumo jaló su maleta y tocó el timbre en la casa de Asako. La falsa sombra de Asako le abrió la puerta con entusiasmo a Nagumo. Nagumo usó la excusa de que la reunión de hoy fue demasiado apresurada y no había tenido tiempo para dar regalos a la familia, así que quería entrar con todos. La falsa Shiori, al escuchar esto, ordenó a la falsa Asako que la dejara entrar. Nagumo entró y pidió permiso a Asako para abrir su maleta aquí. Apenas esperando que ella bajara la guardia, Nagumo inmediatamente la golpeó en la cara con un martillo. Fuera de la tienda Koba, Shinpei todavía estaba preguntando al señor Nezu si esto era solo una suposición, pero ¿tenía Nagumo personalidades múltiples? Ella misma le había dicho que se reuniera con su hermano, pero tal posibilidad podría ocurrir, ¿verdad? El señor Nezu sonrió y le recordó suavemente a Shinpei, medio cierto, medio falso, pronto lo entendería. Shinpei todavía estaba muy preocupado, sin saber si Nagumo solo podría soportar a los tres de ellos. En esto, el señor Nezu estaba seguro de que podía, porque sabía que Nagumo era una persona muy fuerte. Ella tenía el secreto para destruir las sombras. La razón por la que Nagumo pidió a Shinpei que se quedara afuera no era porque temiera que estuviera en peligro, sino porque era una variable en su plan, y Nagumo estaba tratando de entender por qué su plan en el bucle anterior había fallado. Dentro del edificio, Nagumo apartó a Asako. Inmediatamente, el esposo de Asako agarró unos palillos y corrió a atacarla. Nagumo lo golpeó en la cabeza y lo pateó lejos. En un instante, Nagumo vio a Asako transformarse y atacarla por detrás, gracias a lo cual pudo escapar del ataque. Luego aprovechó la oportunidad para golpear justo en la sombra bajo sus pies, matando con éxito a la sombra falsa de Asako. Ahora Nagumo sintió una presencia detrás de ella. Era la pequeña Shiori, todavía fingía ser inocente llamando a sus padres. Pero a estas alturas, Nagumo no se dejaba engañar así. Con un martillo en la mano, Nagumo golpeó hacia la sombra, pero ésta pudo esquivar y rodearla por detrás. Afuera, Nezu todavía estaba explicando más a Shinpei. Nagumo tenía un hermano gemelo. Hace 14 años, su hermano había sido asesinado, su cuerpo cubierto de marcas de mordidas. Al oír los gritos, el señor Nezu había corrido a verificar. La escena ante sus ojos se había quedado con él hasta ahora. Todos decían que el hermano de Nagumo había sido atacado por animales salvajes, pero Nagumo insistía en que el chico había sido asesinado. Las marcas de mordeduras por todo su cuerpo habían borrado la marca en el cuello del chico y nadie le creyó a Nagumo. El funeral del chico se celebró justo después y luego fue llevado al crematorio. Al escuchar esto, Shinpei también se dio cuenta vagamente de que era exactamente como había muerto Ushio. Al ver que Shinpei entendía el problema, el señor Nezu se volvió para preguntarle una vez más si estaba listo para enfrentar lo que estaba a punto de suceder. En el edificio, Nagumo había sido sometida por el falso Shiori, que la estaba estrangulando en el suelo. Estaba bastante sorprendido por lo que Nagumo acababa de hacer. Sabía cómo matar a una sombra, lo que la hacía preguntarse si estaba del mismo lado que el traidor. Nagumo no se molestó en responder, solo le recordó que si quería saber, podía copiarla. La sombra se preparó con enojo para matar a Nagumo, pero ella agarró los palillos del suelo y, sin dudarlo, se apuñaló a sí misma para dañar a la sombra. Gritó de dolor y se apresuró directamente al tercer piso. Esta sombra falsa era completamente diferente de las dos sombras con las que acababa de lidiar. Para estar segura, antes de subir al tercer piso para encontrarla, Nagumo había enviado un mensaje afuera para informar a Shinpei y al señor Nezu. Ella lo perseguiría y ellos cambiarían al plan B. De su bolso, el señor Nezu sacó inmediatamente una pistola de clavos, listo y preparado. Mientras tanto, Nagumo había subido al tercer piso para investigar. Entró en una habitación y de inmediato envió un mensaje para informar al señor Nezu que se preparara. La sombra escaparía por la ventana. Después de eso, Nagumo habló, recordándole suavemente a la pequeña Shiori que estaba parada detrás de ella, que conocía todos sus secretos. Al copiar a una persona, tendría que permanecer inmóvil por un breve periodo y no podría hacer nada. Si actuara así, moriría inmediatamente. La sombra chasqueó la lengua al señalarse su debilidad. No era tan tonta como para copiar a Nagumo más, y como había predicho, se había escapado por la ventana. El señor Nezu ya estaba esperando abajo. Con la pistola de clavos disparó continuamente, pero no fue efectivo.
Esta sombra se movió demasiado rápido, pero justo en ese momento, desde un rincón oculto, Shinpei saltó para inmovilizar la sombra en el suelo. Mordió con furia la mano de Shinpei, pero él no la soltó, teniendo que esperar hasta que el señor Nezu vino y disparó la pistola de clavos en su pierna antes de que Shinpei la soltara. Según su experiencia, para mantener la sombra necesitaban disparar en 3 puntos distintos. De esa manera no podría moverse más. Ahora esta sombra no servía para nada. En ese momento, la sombra falsa estalló en carcajadas. Lamentaba lo aburrido que era, que este verano todo terminaría de todos modos. Shinpei gritó enojado, queriendo saber por qué había matado a Ushio. La sombra permaneció tranquila, burlándose de Shinpei, y hasta lo invitó a convertirse en una sombra con ella. Shinpei estaba muy enojado. Levantó el puño, queriendo golpearla, pero al mirar la cara de la pequeña Shori, no pudo hacerlo. ¡Boom! El martillo de Nagumo lo había enviado al mostrador. Eso es suficiente, le recordó a Shinpei. Hablar con una sombra durante demasiado tiempo haría que Shinpei la confundiera con otros. Después de calmarse, Shinpei preguntó con curiosidad a Nagumo cuál era la diferencia entre una persona real y una copia. Debe haber alguna diferencia real, ¿verdad? Así que esa noche todos se encontraron junto al río. Aquí también le explicaron a Shinpei sobre el trastorno de identidad disociativo de Nagumo. Nagumo era la hermana mayor, y la persona que se presentó a Shinpei fue el hermano menor llamado Hizuru. Los dos vivían en el mismo cuerpo, intercambiando lugares cuando era necesario. Aprovechando que estaban afuera para charlar, Hizuru inmediatamente habló mal de su hermana. Pero de repente un puño voló directo a su cara. Nagumo recuperó el control del cuerpo. Estaba muy avergonzada de que su hermano hubiera hablado mal de ella así. Después de eso, le recordó amablemente a Shinpei que no tenían tiempo para estudiar las diferencias entre las sombras y la gente normal, al menos hasta que todo hubiera terminado. Era demasiado tarde para salvar a la familia Koba, pero no era demasiado tarde para Shinpei. Todavía podía salvar a la pequeña Mio si mataba a su sombra falsa. Después de eso, todos fueron al frente del restaurante para prepararse para implementar el plan. La tarea de Shinpei era muy simple: observar y hacer todo similar a la reencarnación anterior, ella y el señor. Nezu estarían listos esperando su señal. Después de planear, Shinpei entró en la casa. Se sorprendió cuando vio a Mio sosteniendo un cuchillo, pensando que ella estaba a punto de apuñalarlo. Pero no, Mio solo quería cocinar una comida para Shinpei por sí misma. Shinpei rápidamente corrió para pararse junto a ella, fingiendo querer ayudar a la niña, pero de hecho pisó la sombra de Mio para confirmar que Mio no era una sombra falsa, lo que hizo suspirar de alivio a Shinpei. Inmediatamente envió a Mio a otro lugar, diciendo que él cocinaría. Tenía que mantener todo exactamente como en la segunda inversión. De lo contrario, las acciones de los demás también cambiarían, alertando a la sombra, lo que sería desastroso. El sonido de un estómago ruidoso hizo que Shinpei pensara que Mio ya tenía hambre. Se dio la vuelta para comprobarlo, pero de alguna manera era Ushio, y ella incluso llevaba un traje de baño. Shinpei se sorprendió y cayó al suelo. No dejaba de preguntar a Ushio por qué aparecía aquí. Ella debería haber aparecido el 24, no ahora. Al ver esto, Ushio no ocultó nada a Shinpei. Ella vino a informar a Shinpei que el 24, en el festival de verano, aparecerían monstruos sombra negros y matarían a todos. Shinpei miró a Ushio con los ojos muy abiertos. Ella sabía sobre esto. ¿Podría ser que Ushio hubiera experimentado la noche del 24? Justo entonces se oyó un sonido en la puerta. Era Mio. La niña acababa de terminar de lavarse la cara y había regresado. Para evitar ser descubierta por Mio, Ushio tuvo que esconderse bajo la mesa mientras Shinpei fingía seguir cocinando. El estómago de Ushio rugió de hambre, haciendo que Shinpei empezara a sudar, pero afortunadamente Mio pensó que era el estómago de Shinpei. Ella se sentó y suspiró profundamente. Shinpei todavía sabía cómo tener hambre, lo que significaba que todavía estaba sano. Shinpei, con un cuchillo en la mano, se repetía a sí mismo que debía mantener la calma, pero en un momento como este, recordar la receta del curry era lo más fácil. Sin embargo, la situación no era buena en absoluto. La apariencia de Ushio aquí era completamente diferente a las dos reversiones temporales anteriores. Definitivamente aparecerían variables. ¿Qué debería hacer ahora? Nagumo, ayuda. Shinpei está preocupado. En este momento, el tío Elaine acaba de regresar. Al ver a Shinpei cocinando mientras su hija solo estaba sentada, le pidió a Mio que ayudara, pero Mio se negó inmediatamente, usando la excusa de que su único trabajo era comer. Shinpei aprovechó esta oportunidad para darle a Ushio una nota recordándole que en 5 minutos el tío Elaine iría a lavarse las manos y Mio iría a bañarse. En ese momento, Ushio debe correr a su habitación para esconderse. Un momento después, Shinpei había terminado el curry. Sacó platos, preparándose para llevarlos a la habitación cuando Mio habló, preguntando por qué había 2 porciones. Shinpei, asustado y sudando, rápidamente usó la excusa de que tenía mucha hambre para engañar a la niña. Llevó la bandeja de curry arriba. Justo cuando abrió la puerta, ya vio a Ushio listo para comer.
En ese momento, Shinpei recordó la instrucción de Nagumo de no dejar que las palabras de la sombra lo afectaran. Esto hizo que Shinpei estuviera algo desconfiado. ¿Por qué aparecería la sombra de Ushio aquí así? Mientras comía, Shinpei había sondeado a Ushio con algunas cosas. Incluso tenía un cuchillo escondido detrás de su espalda por si acaso. Ushio tampoco recordaba de dónde venía, solo recordaba despertarse en la orilla. Por supuesto, Ushio no dejaría que nadie la descubriera excepto Shinpei. De repente, Shinpei hizo cosquillas a Ushio, sorprendiéndola. Ella se giró bruscamente para reprocharlo. Shinpei explicó mientras sacaba lentamente el cuchillo de detrás de su espalda. Actualmente, la sombra de Ushio no tenía ninguna defensa. Él podría terminarlo ahora mismo, pero en el segundo giro, esta sombra había creado una oportunidad para que Shinpei comenzara de nuevo. ¿Fue correcto que él hiciera esto? En ese momento, Shinpei recordó cuando estaba a punto de irse a Tokio a estudiar. El tío Elaine conocía a alguien allí, y Shinpei había decidido ir a Tokio para aprender a cocinar. Usó la excusa de que no siempre podía ser una carga para la familia de Ushio, pero la verdad es que Shinpei actuó de esa manera porque le gustaba a Ushio, no quería ser siempre el hermano de Ushio. El último día antes de que Shinpei se fuera, Ushio había querido comer el curry que él cocinó, pero Shinpei se negó, y entonces ya no hubo una próxima vez aquí. Ushio comió y lloró. Era bueno que todavía tuviera la oportunidad de comer el curry de Shinpei una vez más. Ahora Shinpei lo había confirmado. La persona frente a él, aunque fuera una sombra, seguía siendo Ushio. Era diferente de otras sombras. Entonces Shinpei ya no tenía cuidado y compartió todo con Ushio. El próximo 24, el festival sería atacado por monstruos sombra. Al escuchar esto, Ushio quiso ayudar a Shinpei, pero cuando mencionó las habilidades de una sombra, Ushio se rindió. No podía hacer lo mismo que ellos. Fuera de la tienda de ataúdes, Nagumo y el señor Nezu ya estaban en posición. En solo 10 minutos más, la sombra falsa de Mio aparecería aquí. Ella llamó para preguntar sobre la situación del señor Nezu. Él también tenía una pistola lista, colocada en una posición perfecta esperando la oportunidad. Sin embargo, aún tenía algo que recordarle a Nagumo. No confíes demasiado en lo que dijo Shinpei. Después de todo, para él, Shinpei solo era un cebo para atraer a esas sombras a aparecer. Si ocurría una variable, Shinpei podría no ser útil. Dentro de la habitación de Shinpei, le había aconsejado a Ushio que se cambiara de su traje de baño. Ushio quería hacerlo, pero no sabía cómo usar las habilidades de la sombra. Esforzarse demasiado incluso hizo que el traje de baño en su cuerpo desapareciera por completo, exponiendo su cuerpo desnudo. Así que Shinpei tuvo que prestarle una camisa para que la usara temporalmente. Los dos estaban charlando entre ellos sin darse cuenta de que la sombra se había colado por el tubo e infiltrado en la casa. Justo entonces hubo un golpe en la puerta. Shinpei rápidamente empujó a Ushio para que se escondiera bajo la manta. Luego abrió la puerta para recibir a Mio. La niña pequeña vino a recoger la comida para lavar, pero había 2 juegos de utensilios aquí, lo que hizo que Mio sintiera un poco de curiosidad. Esto sorprendió a Shinpei, quien explicó apresuradamente. Después de que Mio se fue, se atrevió a dejar salir a Ushio. De alguna manera, una vez más, Mio abrió la puerta, pero esta vez Shinpei ya había notado algo extraño. Mio, con un cuchillo en la mano, se lanzó directamente para apuñalarlo, pero Ushio había saltado para recibir la puñalada por Shinpei. Luego ella pateó a la sombra falsa lejos. La sombra falsa continuó atacando. Esta vez apuntó a Ushio primero. Con el cuchillo en la mano, apuñaló directamente hacia la entidad de Ushio, cortándole el brazo. Shinpei estaba asustado, sin saber qué hacer. Él no podía competir con esta sombra, pero ¿deberían simplemente morir así? Shinpei abrió la cortina detrás de él, sacó un cuchillo y enfrentó al falso Mio. No lo atacó inmediatamente, sino que se volvió para cuestionar a Ushio. Si estaban del mismo lado, ¿por qué Ushio estaba ayudando a Shinpei? Ushio gritó con enojo, negando estar del mismo lado que eso. Ella y Shinpei eran una familia, protegerlo era algo natural. Justo cuando la sombra se apresuraba a atacar a Shinpei, se escucharon disparos, volando la cabeza del falso Mio, creando una oportunidad para que Shinpei apuñalara directamente a su entidad y lo acabara. Después de eso, se giró rápidamente para revisar las heridas de Ushio. Justo entonces, Nagumo había empujado la puerta para abrirla. Sin decir palabra, ella ya había planeado usar su martillo para matar a Ushio. Shinpei tuvo que arrodillarse y rogar a Nagumo que la salvara. Ushio lo había salvado 2 veces. Ella no era una sombra, sino la verdadera Ushio. Esto hizo que Nagumo se enfadara mucho. Al atreverse a pedirle que salvara una sombra, amenazó a Shinpei diciendo que si realmente estaba del lado de esta sombra, no dudaría en matarlo también. A Shinpei no le importaba. Si Nagumo hiciera eso, simplemente continuaría retrocediendo el tiempo. En este momento, Ushio se levantó débilmente, preguntando sobre la situación de la verdadera Mio. Esto, Nagumo ya lo había confirmado. La niña estaba a salvo y en el baño. Más importante aún, la voz de Ushio era idéntica al mensaje grabado enviado a Nagumo pidiendo ayuda. Así que Nagumo retiró su martillo y trató las heridas de Ushio. Después de eso, reprodujo la grabación para que Ushio la escuchara. Era realmente su voz, pero Ushio no podía recordar nada.
En este momento, el señor Nezu llegó, dejó de lado el pasado de Ushio y Nagumo. Lo más importante ahora era que lo que Shinpei sabía había cambiado. La sombra de Mio ya no estaba delante de la casa, sino que había entrado para matar a Shinpei. Muy posiblemente fue porque mataron a la sombra de Shiori, lo que llevó a que sus acciones fueran tan diferentes. Aunque querían seguir ayudando a Shinpei, él y Nagumo se vieron obligados a rechazar. Si Shinpei todavía insistía en no matar a la sombra de Ushio, Nagumo había confirmado que actualmente Ushio era inofensiva, pero ¿quién sabía lo que el futuro depararía? Shinpei tuvo que aceptar eso. Antes de irse, también le recordó suavemente a Nagumo que en la tarde de mañana, 23 de julio, probablemente sería asesinada por la sombra. Le recordó de antemano para que pudiera tener cuidado y cambiar el futuro. A la mañana siguiente, Shinpei se despertó muy temprano. Fue directamente a la habitación de Mio para despertarla y confirmar que ya estaba despierta y no necesitaría ir a su habitación para llamarlo. En ese momento, Mio le dio el collar de conchas a Shinpei. Él lo llevó de regreso a su habitación y se lo dio a Ushio. Este era el original. Con suerte, Ushio recordaría algo. Shinpei le recordó a Ushio que se quedara en la habitación mientras él iba a trabajar, ya que hoy su restaurante estaría abierto todo el día. Después de un rato, Su también llegó. Él y Su fueron a la playa. Justo cuando Su estaba a punto de revelar la causa misteriosa que llevó a la muerte de Ushio, ella apareció justo frente a Su, congelándolo. Después de eso, Shinpei le explicó todo a Su. Lloró sin control, culpándose a sí mismo. Si ese día hubiera intentado un poco más, tal vez Ushio no habría tenido que morir. Ushio golpeó enojado a Su en la cara. Actualmente tenían que depender de Su, pero Su estaba planeando quedarse ahí llorando. ¿Hasta cuándo? Después de que Su se calmó, Shinpei le pasó el teléfono a Ushio. Él no sabía la contraseña y tuvo que pedirle al dueño que lo abriera. Con su huella digital, Ushio logró abrir el teléfono. Todos revisaron todo en él y descubrieron un video de la playa, el lugar donde Ushio perdería la vida. Ushio reprodujo el video para que todos lo vieran. En el video, Ushio apareció de pie felizmente frente a la playa. Ella había grabado este video para dejar un mensaje para Shinpei. Para cuando él viera este video, ella ya estaría muerta. Justo después de eso, Ushio sacó su sombra para pararse junto a Shinpei y Su, quienes estaban muy sorprendidos. De pie frente a la cámara, Ushio le confirmó a Shinpei que había verificado que esta sombra de Ushio no era como otras sombras. Apareció aquí para ayudar a Shinpei como su aliada, por lo que esperaba que Shinpei tratara bien a esa sombra. En cuanto a la Ushio original, sabía que estaba a punto de morir, así que tenía algunas palabras para Shinpei, por eso grabó este video. Todo había comenzado con la pequeña Shiori. El 17 de julio, Ushio se había encontrado con la pequeña Shiori. La niña le había contado a Ushio sobre la historia de las sombras con una cara muy seria. Shiori había sentido que alguien exactamente como ella la seguía y afirmó a Ushio que esto no era simple. Al principio, Ushio había bromeado y no lo creyó. Hasta el día siguiente, 18 de julio, cuando ella y Mio estaban limpiando en la playa para el servicio comunitario, y Ushio vio a alguien que se parecía exactamente a ella con sus propios ojos. Cuando Ushio lo persiguió para mirar, no pudo encontrarlo en ninguna parte. Ahora Ushio creía en la historia de las sombras, así que volvió a encontrarse con la pequeña Shiori, prometiendo que ayudaría a Shiori a aprender sobre esa historia de sombras. Esto hizo muy feliz a Shiori. Muy rápidamente, la limpieza de la playa terminó. El festival de verano se llevará a cabo el próximo 24 de julio. Después de terminar aquí, Ushio y Mio volvieron a casa, jugando piedra, papel o tijera para decidir quién se bañaría primero. Mio ganó y de repente mencionó a Shinpei, preguntándose si volvería a casa este verano. Al oír sobre Shinpei, Ushio se enfureció, pero Mio sabía muy bien que a su hermana le gustaba, así que siguió molestándola, haciendo que Ushio se sintiera muy avergonzada. Después de que Mio terminó de bañarse, era el turno de Ushio. Se quitó la ropa y entró al baño. De alguna manera, había alguien que se veía exactamente como ella sentada ahí. Ushio estaba tan asustada que estaba a punto de gritar fuerte por Mio, pero la sombra de Ushio le cubrió la boca para detenerla. Ushio luchó y empujó la sombra hacia la bañera. La sombra se frotó la cabeza y lamentó que al menos Ushio debería escuchar su explicación primero. Ushio, preocupada, preguntó a la sombra por qué había aparecido aquí. La sombra respondió tranquilamente que ella era Ushio, así que volver a casa no estaba mal. Las acciones de la sombra, siendo exactamente como las suyas propias, hicieron que Ushio sintiera algo de miedo. Pero muy rápidamente los dos estaban en sintonía el uno con el otro, y de inmediato pensaron en el problema de la pequeña Shiori. Ushio había confirmado que la sombra existía, así que ciertamente lo que Shiori le había contado era cierto. Ciertamente la sombra de Shiori estaba acechando en algún lugar de esta isla. Según lo que había dicho la niña, Shiori vio por primera vez su sombra en la montaña Takanasu, así que decidieron que tenían que averiguar qué estaba pasando, pero primero necesitaban bañarse. Después de eso subieron juntos a la montaña Takanasu. La sombra seguía a Ushio, haciéndola sentir algo incómoda, mientras que para la sombra era Ushio quien la seguía a ella.
Ushio, con un trozo de madera en la mano, se volvió para amenazar a la sombra. Cuidado con hacer algo misterioso, la mataría inmediatamente. Los dos estuvieron dando vueltas por la montaña durante mucho tiempo, pero aún no pudieron descubrir nada inusual. Ya era muy tarde hoy. Justo cuando Ushio estaba a punto de rendirse e irse a casa, la sombra habló, señalando a Ushio otro camino. Frente al camino había un cartel de advertencia de peligro, lo que aumentó su curiosidad, así que las dos chicas continuaron más adentro. Siguiendo el camino, encontraron una casa antigua. De inmediato reconocieron que era una antigua clínica de la familia de Su. Se decía que estaba embrujado, por lo que la familia de Su se había mudado hace mucho tiempo. Debido a este rumor, nadie en la isla se atrevía a acercarse a esta área. Ushio y la sombra empezaron a investigar el área. Aunque muy asustada de los fantasmas, la sombra tenía la sensación de que ya había estado aquí antes. Justo entonces, un sonido extraño resonó. Ushio miró y comenzó a sudar cuando la cosa que apareció ante ella era, de hecho, una sombra. Había copiado la apariencia de Ushio y se apresuró a atacar. Afortunadamente la sombra había saltado para empujar a Ushio a un lado y luego fue clavada contra el tronco de un árbol por el monstruo sombra. Ushio con un palo intentó golpear la cabeza del monstruo, pero no tuvo efecto. Luego, en el siguiente golpe, accidentalmente falló, golpeando justo en la sombra bajo sus pies. Se dio la vuelta dolorosamente y pateó a Ushio en el estómago. Luego se envolvió alrededor de una rama de árbol y apuñaló directamente a la entidad de la sombra de Ushio. La sombra de Ushio gritó de dolor. Este dolor lo confundió porque su cuerpo no estaba herido, pero muy rápidamente la sombra de Ushio se dio cuenta del problema. No era una persona real, sino solo una sombra copiada de Ushio. Con la debilidad de las sombras en mano, dominó completamente al otro monstruo sombra, luego lo mató en un solo golpe. Esta súper genial acción también sorprendió al verdadero Ushio. Después de eso, le contó todo a Ushio. Para que una sombra exista, necesita matar al original. Normalmente ya habría matado a Ushio, pero había algo muy extraño aquí. Ushio también entendía el problema. Si ese era el caso, entonces la pequeña Shiori estaba en peligro. Necesitaban hacer algo de inmediato. Al día siguiente, el 20 de julio, decidieron ir a la playa para grabar este video. De pie frente a la cámara, la sombra de Ushio seguía preguntándose si Shinpei pensaría que ella era un monstruo cuando la conociera, pero la siguiente frase de Ushio la hizo llorar. No importaba quién, todos eran solo Ushio. Diciendo esto, la sombra de Ushio recordó todos sus recuerdos. No solo recuerdos, sino que todo el poder y los datos habían regresado. Ahora era momento de mostrarle a Shinpei y Sou toda la visión de lo que sucedió el 21 de julio. Ushio extendió su mano frente a Shinpei y Sou. Al tocarla una vez, todos fueron transportados de regreso a ese día. Cuando el grupo de Mio se preparaba para nadar en el mar, Sou quería advertirles, pero Shinpei lo detuvo. Esto era solo un video de reproducción del pasado, por lo que no podían afectar a las personas que estaban allí. Después de eso, Ushio los llevó a encontrarse con ella misma en ese día. Los dos estaban parados en una esquina discutiendo planes. La sombra de Ushio se había transformado en el collar alrededor del cuello de Ushio, mientras que el collar real había sido guardado. Shiori en ese momento todavía estaba muy animada, queriendo que su hermana Mio le enseñara a nadar, pero en un instante la niña había desaparecido. Sou rápidamente descubrió burbujas subiendo. La sombra de Ushio le había advertido que Shiori estaba bajo el agua, así que Ushio se apresuró a salvar a la chica. Aunque Mio y Sou querían ayudar, Ushio los detuvo firmemente. La sombra estaba intentando ahogar y matar a Shiori aquí abajo. Ushio nadó muy rápido hacia abajo, luego su sombra también apareció, apresurándose a cortar el brazo de la falsa Shiori, luego abrazando a la pequeña Shiori para llevarla a la orilla. Por supuesto, la sombra no les permitiría hacer eso tan fácilmente. Había perseguido y se había envuelto firmemente alrededor de la sombra de Ushio. La verdadera Ushio en este momento no dudó en restringirla, gritando en voz alta para que su sombra se llevara a Shiori. Entonces ella misma se hundió lentamente bajo el mar. La sombra de Ushio estaba llorando mientras intentaba llevar a la pequeña Shiori a la orilla. Justo cuando estaban a punto de llegar, el monstruo de sombra apareció de nuevo. Con todas sus últimas fuerzas, Ushio había luchado, pero aún así falló y se hundió en el mar con la verdadera Ushio. La pequeña Shiori también había sido asesinada por la sombra. Sou y Mio ahora se habían zambullido para rescatar, pero lo que rescataron fue la sombra de Shiori. Al ver esto, Ushio estalló en lágrimas, disculpándose por no poder proteger a la pequeña Shiori. Prometió a la verdadera Ushio que protegería a todos en el festival de verano con Shinpei. Sou, con lágrimas en los ojos, apretó los dientes con odio por estos monstruos. Juró que los mataría a todos para vengar a Ushio. Al ver que Shinpei no decía nada, Sou se volvió enojado para regañar a Shinpei, pero la verdad no era así. Shinpei también estaba muy enojado, solo deseando poder matarlos ahora mismo.
De repente, desde atrás, una mano se extendió para agarrar la mano de Shinpei. Él, atónito, le preguntó a Ushio si esto no estaba en el video, ¿verdad? Una reproducción de video no podría tocar su cuerpo. La sombra ahora transformó su forma, haciendo que todos sintieran miedo y rápidamente apagaran este video. Afortunadamente, pudieron regresar a salvo, pero eso fue seguro solo para Ushio y Zou. Para Shinpei no fue así, ya que una extraña marca negra apareció en su mano. Esta era la huella de lo que acababa de sostenerlo. Zou preguntó preocupado a Shinpei. Actualmente no había nada diferente aparte de esto. Shinpei no sintió ningún dolor en absoluto. Sin embargo, en el momento en que la sombra agarró su mano, su rostro se había transformado. Shinpei recordó inmediatamente que ese rostro fue el último antes de que él retrocediera el tiempo por tercera vez. Esa chica había aparecido en el festival de verano. Ushio ahora también comenzó a sentirse extraña. Hace poco había visto claramente que la sombra la mató, pero de alguna manera Ushio pudo regresar perfectamente. Pero gracias a eso, Ushio pudo decirle la verdad a Shinpei. En ese momento, de repente comenzó a llover. Su había planeado regresar a casa, pero Shinpei quería ir a la vieja clínica inmediatamente. Ya no tenían tiempo. Por supuesto, Zou todavía iría con Shinpei. ¿Cómo podría abandonar a su amigo así? Mientras tanto, Mio y Takiko se refugiaban de la lluvia en una parada de autobús. Takiko mencionó el festival de verano, tratando de ver si Mio planeaba participar. A Mio no le apetecía pensar en eso ahora. Viendo a Takiko un poco triste, Mio explicó apresuradamente que era porque no tenía un yukata para ponerse. Los ojos de Takiko se iluminaron. Sobre eso, Mio no necesitaba preocuparse. Ella prepararía una para Mio. Luego tomó la mano de Mio, pidiendo a la niña que viniera a la ceremonia con ella. En ese momento, un hombre grande también entró corriendo aquí para refugiarse de la lluvia y los saludó. Mio lo saludó alegremente, pero Takiko estaba muy sospechosa y de inmediato preguntó sobre su identidad. De su bolsillo sacó una tarjeta presentándose como Miura de la Estación del Norte. Habiendo conocido a las personas aquí, quería preguntarles sobre la situación del supermercado Koba. Mientras tanto, Shinpei ya había subido al bosque. Zou también acababa de llegar. Al ver la vestimenta que llevaba Zou, equipado con armadura hasta los dientes, Shinpei se sorprendió un poco. Zou gritó reprochando a Shinpei por ir solo. ¿Y dónde estaba Ushio? Por supuesto, Ushio siempre estaba al lado de Shinpei, pero se había transformado en un collar para mayor comodidad. Todos fueron juntos a la antigua clínica. En el camino, Shinpei se preguntó sobre esta clínica con Zou. Zou también le contó un secreto. En cuarto grado había venido aquí una vez con el hermano Tetsu para probar su valentía, pero no pudo entrar ya que fueron atrapados en el acto por el padre de Zou. Zou mismo también se sintió extraño. Había algo sobre esta clínica que su padre estaba escondiendo, pero ¿qué era después de todo? Habían llegado frente a la clínica. Shinpei inmediatamente le preguntó a Ushio si había alguna sombra alrededor. Sus recuerdos habían regresado junto con sus poderes, por lo que Ushio definitivamente podría detectarlas. Ushio saltó del collar. Al mirar el traje de baño que llevaba, Zou reprendió enojado a Ushio por hacer negocios, no para jugar. Mirando quién llevaba armadura y aún culpándola, Ushio maldijo de vuelta a Zou, usando la excusa de que este era su traje de batalla. Zou, al ser gritado, estaba tan asustado que rápidamente fue a contarle a Shinpei, por lo que Shinpei tuvo que explicarle a su amigo. El cuerpo real de Ushio estaba bajo tierra, así que cualquier cosa que ella llevara era lo mismo. Además, Ushio había elegido este traje de baño para ahorrar espacio de copia para otras cosas. Shinpei y el grupo entraron en la casa antigua. Todo aquí era muy viejo. Según Zou, este lugar se construyó hace 100 años y fue abandonado en los años 60. Las escaleras estaban todas rotas, así que no podían subir al segundo piso. Entonces Shinpei tuvo que pedirle a Ushio que usara su poder para subir allí. Él y Zou continuaron explorando el primer piso. Zou había encontrado un botiquín mientras Shinpei notó algunos papeles en el suelo. Se agachó para recogerlos y revisarlos. Eran archivos de pacientes y las enfermedades que habían contraído. En ese momento la llamada de Zou llegó. Su rostro estaba un poco pálido mientras señalaba a Shinpei hacia una estatua. Parecía un poco espeluznante y no sabían qué era. Zou trató de recordar qué era esto. Parecía ser una estatua del dios de la pesca, Ebisu. Shinpei inmediatamente buscó en Google más información, ya que no creía que esta estatua se pareciera a Ebisu en absoluto. La información allí sorprendió a Shinpei. El primer dios que creó a todos los dioses fue Haruko. La información descriptiva coincidía completamente con la estatua, pero Shinpei aún lo encontraba desconcertante. Un dios extraño, con una apariencia tan horrible, ¿por qué sería adorado? Arriba, Ushio también estaba investigando diligentemente. Ella encontró un álbum viejo de la familia de Zou. Mientras lo examinaba, Shinpei la llamó. Vio un hueco bastante grande en la pared, así que Shinpei le pidió a Ushio que entrara a investigar. Ushio estaba algo insatisfecha, no le gustaba hacer esto en absoluto. Pero cuando Shinpei prometió invitarle a takoyaki, ella aceptó felizmente de inmediato.
Estaba demasiado oscuro adentro. Ushio no podía ver claramente. De repente recordó su habilidad. Ushio usó su habilidad de copia en algo al azar para crear un rayo de luz que iluminara el interior. Gracias a esto, Ushio descubrió que esta pared parecía ser una puerta. Dentro había otra puerta y se necesitaba una llave para abrirla. Entonces Su comenzó su trabajo usando el bate de béisbol que trajo para empezar a golpear la pared. Sin embargo, la pared era demasiado dura, obligándolos a necesitar una llave para abrirla. Ushio comenzó a quejarse de que tenía demasiada hambre para seguir buscando. Shinpei le ofreció inmediatamente una bola de arroz que había preparado de antemano. Ushio la comió felizmente hasta que se sintió llena, sentada cómodamente. Al mirar esta escena, Shinpei de repente se dio cuenta de que el vientre de la estatua detrás también era anormalmente grande, como si estuviera embarazada. Ushio inmediatamente se levantó. Con la habilidad de sombra, ella podía escanear cualquier cosa dentro de la estatua. De hecho, Shinpei había adivinado correctamente. Dentro de la estatua había una llave. Ushio inmediatamente usó su poder para copiar perfectamente esta llave. Ella abrió la puerta para todos. Dentro de la puerta había un camino oculto que conducía bajo tierra. Tan pronto como la puerta se abrió, Ushio sintió el aura de una sombra y advirtió a todos. Su comenzó a sudar, una puerta que solo podía abrirse con la ayuda de una sombra. ¿Qué estaba ocultando su padre aquí? Shinpei también estaba un poco asustado, pero aún así decidió bajar a investigar. Su había oído que durante la guerra muchos túneles subterráneos fueron excavados por los residentes. Parecía que este era uno de ellos, un lugar perfecto para que las sombras se escondieran. Ushio llamó ahora a Shinpei y señaló a lo lejos. Ella sintió una corriente misteriosa de energía allí, y no le gustó nada esta atmósfera. Shinpei sacó inmediatamente una pistola de clavos de su bolsa. Antes de irse, asignó cuidadosamente tareas a cada persona. Si las cosas se ponían mal, Zou debía proteger a Ushio a toda costa. En cuanto a Shinpei, él tenía la habilidad de revertir el tiempo, así que no necesitaban preocuparse. Shinpei había considerado todas las posibilidades. Podía morir y volver a empezar, pero para Ushio no había certeza de que la volverían a ver. Después de planificar, el grupo avanzó. Muy rápidamente, Shinpei descubrió una raya negra en el suelo. Ushio vino a revisar. Esto era lo que quedaba de las personas devoradas por la sombra, pero había pasado mucho tiempo. Una rata corriendo asustó a Zou. Ushio también empezó a sudar. Descubrió el aura de una sombra por donde había pasado la rata. Ushio quería seguir adelante para comprobar, pero fue retenido por Shinpei. Este era su trabajo. Shinpei avanzó suavemente, miró hacia adentro y de hecho vio una sombra. Estaba comiendo ratas, pero no parecía haberlas descubierto. Ushio y Zou también rápidamente se posicionaron con la pistola de clavos en mano. Shinpei respiró hondo para calmarse, repitiendo un mantra en su cabeza. 3 disparos fueron suficientes para sostener la sombra. Luego, Ushio sería quien la terminaría. Para estar seguro también lanzó una piedra para comprobar, pero la sombra no reaccionó en absoluto, demostrando que aún no los había descubierto. Shinpei se acercó muy suavemente a él, pero justo cuando se acercó, esta sombra tenía la capacidad de oler y detectó a Shinpei. Se transformó y se escapó delante de él, solo esperando que Zou balanceara el bate de béisbol para golpearlo. No funcionó, se fusionó con el bate de béisbol y se lanzó a atacar a Zou. Shinpei persiguió preocupado a la sombra que ya había inmovilizado a Zou en el suelo. Shinpei sudaba de miedo. Él quería atacar desesperadamente, pero si disparaba ahora, Su también sería alcanzado. Sin saber qué hacer, una voz en su cabeza recordó a Shinpei que en momentos como este tenía que mantenerse calmado, y entonces Shinpei vio el problema. Disparó directamente al monstruo, 3 disparos en el blanco y estaba inmovilizado. Su inmediatamente lo empujó para que Ushio diera el golpe final. Afortunadamente, porque Zou había usado armadura de antemano, no resultó herido por los clavos que Shinpei disparó. Todavía era demasiado pronto para alegrarse. Ushio corrió, señalando a Shinpei hacia la intersección. Ella había sentido un aura extremadamente poderosa allí. Shinpei no dudó y avanzó, mientras que Zou todavía estaba algo vacilante porque acababa de escapar de la muerte. Ushio reprendió a Zou con enojo. Si querían salvar a Mio, tenían que hacer esto. De lo contrario, la visión del mañana donde todos fueron masacrados ocurriría de nuevo. Después de decir esto, ella pateó a Su directamente hacia adelante. Mientras caminaban, Su se preguntaba por qué no usaron el poder de Ushio para crear otra pistola de clavos para él. Shinpei lo había intentado, pero no funcionó. Cualquier objeto que necesitara energía para operar requería que el objeto real fuera eliminado antes de que pudiera ser usado. Un disparo resonó, asustando a todos. Su había encontrado una salida. Dentro había una cueva natural. El grupo avanzó para explorar y justo en ese momento Ushio gritó fuerte para advertir a todos. De alguna manera ya estaban rodeados de sombras. Desde la oscuridad, monstruos de sombras extrañas salieron arrastrándose. Al ver este número, el rostro de Shinpei se volvió pálido de miedo y rápidamente ordenó a Ushio que corriera inmediatamente. Nagumo y el señor Nezu están actualmente parados frente al supermercado Koba. Está lloviendo intensamente, contrario a la predicción de Nagumo. Ella mira fijamente el desagüe frente a la tienda.
Una sensación ominosa la invade, pero Nagumo aún así decide bajar para revisar, esperando que esta vez todo salga bien. Mientras tanto, el grupo de Shinpei está huyendo de las sombras tan rápido como pueden. Todas las sombras están atacando solo a Ushio e ignorando completamente a Zou y Shinpei. Ushio está haciendo todo lo posible para derrotarlas. Sin embargo, la herida en el brazo de Ushio ahora late con dolor. La sangre comienza a fluir, lo que preocupa a Shinpei mientras corre para ayudar a Ushio. Por supuesto, las sombras no les dan tiempo para descansar. Siguen acercándose cuando Zou saca un bote de gas de algún lugar. Lo rocía directamente hacia las sombras, bloqueando con éxito su avance. Ushio ahora se levanta lentamente. Zou quiere regresar, pero Ushio no. Ella todavía puede seguir luchando. Ella está decidida a eliminar a todos estos monstruos. Shinpei está de acuerdo inmediatamente. Él le asigna a Zou la tarea de despejar el camino, mientras él y Ushio apoyarán desde atrás. Nagumo y el señor Nezu están corriendo por el tubo subterráneo. De repente, ella gira bruscamente y dispara con una escopeta para eliminar una sombra. El señor Nezu grita enojado, reprochándola. Si ella quería disparar, al menos debería haberle advertido primero. Disparar a tan corta distancia lo dejaría sordo. Dicho esto, el señor Nezu nunca había esperado que los monstruos de sombra estuvieran escondidos bajo tuberías subterráneas. Algo así, con su capacidad de juicio, Nagumo siente claramente que ahora están muy cerca de su nido. En la casa de Shinpei, Mio ha estado intentando llamar, pero Shinpei no responde, lo que hace que Mio esté muy preocupada. Ella sabe que él fue con Su, pero tampoco se puede contactar a Su. La enfermedad de la sombra se ha llevado a la hermana de Mio. Si Shinpei también encuentra la desgracia, Mio no sabe cómo vivir. De repente, un sonido extraño resuena. Mio corre a la carretera para comprobar y descubre de inmediato la cinta del pelo de la pequeña Shiori. A la derecha, una voz llama a Mio. Si quiere encontrar a Shinpei, debe seguirla. Luego gira bruscamente y se va. Mio persigue de inmediato cuando Tetsu sale del callejón en su bicicleta, casi chocando con Mio. Mio rápidamente le cuenta todo a Tetsu, pero él acaba de venir de esa carretera y no había visto a la pequeña Shiori en absoluto. Mio no lo cree y da un paso adelante para comprobarlo. Parpadeando bajo la tenue luz de la calle, la figura de la pequeña Shiori señala directamente al alcantarillado, haciendo que Mio y Tetsu suden. En un abrir y cerrar de ojos, la niña ha desaparecido, dejando la tapa de alcantarilla abierta como si invitara a Mio a bajar allí. Mio se gira para mirar a Tetsu y antes de que pueda decir algo, él ya ha rechazado. Usa la excusa de que aún tiene que encontrarse con su novia, y además no hay forma de que una niña de primaria esté en el alcantarillado. Mio no lo detiene, ella solo suspira profundamente y le aconseja a Tetsu que si no quiere ir está bien, pero debería intentar pensarlo. Si Tetsu pudiera encontrar a la pequeña Shiori, se convertiría en un héroe de la noche a la mañana. Mañana por la mañana, los artículos de noticias sobre el héroe que salvó a la persona desaparecida serían la sensación en esta isla. ¿No sería maravilloso? Antes de que ella terminara de hablar, Tetsu ya había sido persuadido por Mio. Incluso tomó la iniciativa de avanzar y explorar para Mio. El grupo de Shinpei ahora ha entrado muy profundo en la cueva. Al no ver más sombras persiguiéndolos, se atreven a detenerse y recuperar el aliento. Shinpei comienza a mirar alrededor. ¿Cómo podría haber coral y algas marinas en esta cueva? Estas cosas no pueden vivir en tierra. Ushio, con una cara preocupada y sudando, recuerda suavemente a todos que todos esos corales y algas son sombras. Parece que alguien ha copiado el mar y lo ha colocado justo aquí. Shinpei avanza para probar el agua de mar. Es muy salado, como si fuera un verdadero mar, así que él supone que esta cueva llevará a algún lugar en el mar. Shinpei realmente quiere ir, pero Su lo detiene. Es demasiado peligroso para que continúen. Su ya ha usado todo el gas que trajo. Justo entonces ven a Ushio sentada luciendo muy dolorida. Shinpei se da cuenta inmediatamente de que el brazo de Ushio sigue herido. Si Shinpei ya lo descubrió, entonces Ushio ya no lo esconde. Su brazo aún no se ha curado completamente. Para restaurarlo al estado original, Ushio necesita copiar los datos del original, pero el problema es que la verdadera Ushio ya está muerta. En otras palabras, esta herida ya no se puede restaurar. Para acabar con el dolor, Ushio borra directamente su brazo derecho. Shinpei observa, pero no puede hacer nada. Empieza a culparse a sí mismo por no proteger a Ushio y luego recuerda la opción de revertir el tiempo para ayudarla. En ese momento, una voz resuena, pidiendo a Shinpei y Su que no actúen precipitadamente o matarán a Ushio de inmediato. Su mira y empieza a sudar. ¿Cómo podría estar Takiko aquí abajo y traer incluso 2 monstruos de sombra con ella? Nagumo y el señor Nezu han llegado a un callejón sin salida. El camino ha sido bloqueado por una puerta de hierro muy gruesa. Nagumo confirma que dentro está la guarida de los monstruos, pero actualmente no tienen herramientas para cortar la puerta de hierro, por lo que quiere regresar para encontrar otro camino, o conseguir herramientas para cortar esta puerta de hierro. El señor Nezu se niega inmediatamente. Según él, este es el único camino que lleva a su guarida.
Los otros caminos, afirma, no son para que los humanos los recorran. Después de eso, le cuenta a Nagumo una historia que escuchó cuando era niño, que debajo de esta isla hay una cueva enorme. Solo pensaba que era una leyenda. ¿Quién hubiera pensado que era verdad así? Estaban a punto de regresar a buscar herramientas para cortar la puerta de hierro cuando de repente Nagumo escucha un sonido. Son Mio y Tetsu deambulando por aquí. Mientras caminan, Tetsu sigue quejándose de que esta alcantarilla huele demasiado mal hasta que ven la figura de la pequeña Shiori. Tetsu tiene demasiado miedo para continuar, pero Mio es mucho más dura. Ella inmediatamente la persigue. Todo ha sido visto por Nagumo y el señor Nezu. La sombra de Shiori ha llevado a Mio y Tetsu por un camino diferente. El señor Nezu no quiere entrar en ese camino porque sabe que hay trampas dentro. Por supuesto, Nagumo todavía insiste en ir. Mientras tanto, el grupo de Shinpei ahora está mirando fijamente a Takiko. Cuando se le pregunta por qué aparece aquí, Takiko se ríe a carcajadas y agradece a Shinpei por traer a Ushio a este lugar. Su trabajo es capturar la mercancía defectuosa. Mientras habla, Takiko se acerca a ellos. Shinpei ha agarrado la pistola de clavos, disparando directamente a la sombra de Takiko, pero ella no resulta herida en absoluto simplemente porque Takiko no es una sombra sino un humano. Takiko se agacha frente a Shinpei, sonriendo, aconsejando a Shinpei que es mejor hablar con ella por un rato primero. Las dos sombras gigantes de pie junto a Takiko están listas para atacarlo en cualquier momento. Sabiendo que no hay posibilidad de ganar, Shinpei tiene que tirar la pistola de clavos y rendirse a Takiko. Después de eso, Takiko ordena a la sombra que se lleve a Ushio. Su grita queriendo detenerlo, pero Shinpei lo ha detenido. Según lo que está haciendo Takiko, vino aquí solo para capturar a Ushio sin intención de matarlos. Después de eso, Shinpei levanta la vista y cuestiona a Takiko. Después de todo, ¿por qué haría un humano estas cosas? ¿Llevará Takiko a Ushio a su padre? Su salta de sorpresa al escuchar estas cosas. Al ver que el secreto ha sido expuesto, Takiko también siente que es una buena oportunidad para contarle a Su toda la verdad. Su no es la elección de su padre. Para entender mejor, ella les pide a Su y Shinpei que la sigan. Nezu y Nagumo ahora han llegado dentro de la cueva. Disparando a las sombras mientras prestan atención a su entorno, han perdido el rastro de Mio. En ese momento, el señor Nezu está extremadamente sorprendido de encontrarse nuevamente con la sombra de Shiori. Claramente lo habían matado, ¿cómo es que todavía está vivo así? Nagumo ya sabía esto. Cuando ella balanceó el martillo para terminarlo, se había escabullido por las grietas para escapar bajo tierra. Gracias a eso, Nagumo pudo adivinar que su guarida se encuentra debajo de estas alcantarillas subterráneas. Como se declaró antes, la próxima vez que se encuentren, matará a Nagumo. Tan pronto como termina de hablar, el líder de las sombras aparece detrás de él. Inmediatamente, la sombra de Shiori usa su habilidad de copiar. Nagumo ha disparado su pistola, pero el líder de las sombras la bloquea. Entonces, la sombra de Shiori ha leído todos los recuerdos de Nagumo. Incluso conoce todos los secretos de Nagumo y se gira para recordarle al líder de la sombra que Nagumo puede ver 2 segundos por delante de lo que está por suceder. Este no es un oponente al que puedan enfrentar. El señor Nezu solo tiene tiempo para gritarle a Nagumo que corra, luego es disparado directamente en el pecho por el líder de la sombra con una escopeta y muere instantáneamente. Nagumo se esconde detrás de las rocas mientras busca una ruta de escape, pero aún así recibe una bala. El líder en la sombra no la persigue porque sabe que ha disparado a un punto vital en el cuerpo humano. Solo deja que Nagumo muera lentamente. Shinpei ahora está siguiendo a Tokiko. Ushio ya sabe cuál es el plan de Shinpei. Él no ha regresado al ciclo porque quiere saber exactamente qué está sucediendo en esta isla. Toda la cueva tiembla violentamente. Tokiko se vuelve para explicarle a Shinpei que Haruko tiene hambre. La hora de su comida se está acercando. Antes de llevarlos adentro para conocerlos, Tokiko le ha pedido una cosa a Shinpei. Ella espera que Shinpei no le cuente esto a Mio. Shinpei acepta de inmediato. Nunca tuvo la intención de involucrar a Mio en esto. Han llegado. Dentro de la cueva hay una chica de cabello blanco. Shinpei reconoce inmediatamente que ella es la última persona que conoció en el segundo bucle. Tokiko se levanta para presentarlos. Esta es Haruko, la diosa de esta isla, también la madre de las sombras. La forma que están viendo es la primera forma que Haruko copió cuando llegó a esta isla. El nombre de esta persona es Jaine, pero recientemente ese cuerpo se ha estado debilitando y Haruko necesita un nuevo cuerpo. Justo cuando termina de hablar, Haruko comienza a cambiar de forma. De alguna manera se transforma en la pequeña Shiori. En un instante, Shinpei ha comprendido todo el asunto. Este es quien mató a Ushio, mató a Mio y devoró toda la isla. Un monstruo así se atreve a llamarse a sí mismo un dios. «¡No bromees!», grita Shinpei. Inmediatamente, Haruko se enfada, extendiendo sombras para matar a Shinpei. Afortunadamente, Tokiko interviene para salvarlo. Haruko entorna los ojos, amenazando a Shinpei con callarse si quiere vivir. En ese momento, aparece Nagoro, la enfermera de la clínica de la familia Sou, trayendo 2 ataúdes. A partir de ahí, Tokiko también comienza a explicar a todos.
Cada año, la isla tiene un promedio de alrededor de 4 muertes. Los cuerpos de esas personas serán traídos aquí para que Haruko los coma. Esta acción ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, incluso antes de la época del bisabuelo de Zou. Zou escucha y no puede creerlo. Después de todo, ¿qué quiere hacer esa mujer Haruko con estos cuerpos? Al ver que la comida ha sido presentada ante ella, Haruko saca el 4 romano y se arrastra riendo a carcajadas. Tokiko simplemente se vuelve para recordarle a Shinpei, como ella dijo antes, que Shinpei no tiene la habilidad para matar gente, pero ella se ha preparado mentalmente para que Shinpei mate. En este momento, Haruko ha abierto la tapa del ataúd. Adentro está el cuerpo de Ushio. Ella se ríe a carcajadas y provoca a Shinpei. Este es el cuerpo de Ushio que no había terminado de comer hace unos días. Shinpei grita con incredulidad. Entonces, ¿de quién eran las cenizas que recibieron en el funeral? Sobre eso, el padre de Zou lo había reemplazado con otro cuerpo, un cuerpo impreso a partir de la habilidad de copia de Haruko. Zou se arrodilla, incapaz de aceptar esto. Su padre y hermana están profanando a los muertos solo para nutrir a ese autoproclamado dios. Zou grita fuerte, queriendo ver a su padre para cuestionarlo. Tokiko tampoco puede soportarlo más. Ella maldice a Zou en su cara, diciendo que es por culpa de Zou que tiene que soportar todas estas cosas. Si ya no cuidan más a Haruko, su madre tendrá que morir. Tokiko también le cuenta a Zou la verdad completa. Su madre tiene una enfermedad grave que no tiene cura, por lo que su padre le pidió a Haruko que creara su sombra. Si Haruko muere ahora, su madre también desaparecerá. Haruko está bastante seguro de que Shinpei entenderá este sentimiento porque Shinpei ya ha considerado a la sombra de Ushio como la entidad real. Mientras tanto, Haruko está disfrutando de su comida. Ahora es el turno de Ushio. Shinpei aprieta los dientes, incapaz de aceptar que coma el cuerpo de Ushio de esa manera. En el momento en que la sombra escanea un objeto, quedará inmovilizada y esta será su oportunidad. Shinpei grita, pidiendo a Ushio que actúe. Ushio solo ha estado esperando esta orden. Ella usa su habilidad para crear inmediatamente una copia de la pistola de clavos para Shinpei. Él dispara clavos alocadamente a la sombra que sostiene a Ushio. Gracias a esto, ella escapa y recupera el cuerpo de Ushio. Esta acción de Shinpei deja a Tokiko muy confundida. ¿Por qué Shinpei está tratando de luchar contra una sombra? Hacerlo lo llevará a la muerte. ¿Cómo puede Shinpei derrotar a una sombra? En este momento, Ushio interviene, reprochando a Tokiko. La Tokiko que ella conoce nunca haría cosas como esta. ¿Tiene Tokiko que ser siempre un sirviente de algo que no es humano? Ushio grita enojado que no subestimen a los humanos. Esto hace que Haruko se sienta muy infeliz. Ella inmediatamente ordena a la sombra de Nagoro que se transforme y suba a atacar a Ushio. El plan inicial de Shinpei era simplemente venir aquí para buscar información y luego volver al bucle, pero ahora no puede detener a Ushio porque también está de acuerdo con Ushio. Deben mostrar que los humanos no son débiles. Ushio golpea a la sombra de Nagoro enviándola al mostrador de inmediato. Shinpei se ha acercado a Haruko con una pistola de clavos. Estaba a punto de disparar cuando apareció el líder de las sombras. Inmediatamente corta la mano de Ushio, haciéndola colapsar de dolor. Este ya ha capturado a Mio. La usará como rehén para que Shinpei y los demás no puedan actuar imprudentemente. Tokiko grita con enojo que esto no está de acuerdo con el acuerdo. Claramente había prometido no dañar a Mio. El líder de las sombras se ríe, explicando a Mio que de todos modos solo vivirían hasta mañana. Morir un día antes no importaría. Su familia ha hecho muy bien en los últimos años. Él dispara su arma a Tokiko, pero Zou salta para bloquearlo. Mientras tanto, Nagumo se sienta en una esquina de la cueva. Ella ha perdido demasiada sangre para caminar más. En este momento, Tetsu descubre a Nagumo. Él, con miedo, le cuenta todo. Mio fue capturada por un monstruo y él solo pudo huir atemorizado. Para Nagumo, la aparición de Tetsu aquí es algo bueno. Ella le pide que la ayude a levantarse. No quiere ir al hospital, pero quiere que Tetsu la lleve más adentro de esta cueva. El siguiente disparo se escucha, quitándole la vida a Takiko. Shinpei observa, pero no puede hacer nada. Haruko ahora habla, pidiendo a Ushio que venga hacia ella con Mio como rehén. Ushio se ve obligada a acercarse. Shinpei grita, queriendo tomar el lugar de Ushio. Inmediatamente, Haruko le saca el ojo derecho a Shinpei. Ushio ya ha sido sometida por eso. En este momento, estaba a punto de matar a Ushio, pero después de ver a Ushio derrotar a Nagumo tan fácilmente, Haruko reconoce la fuerza de Ushio. Matarla ahora sería una lástima, así que decide arreglar el cerebro de Ushio. En cuanto a Shinpei, aunque le han sacado el ojo derecho, automáticamente vuelve a él. Este poder, Haruko no puede quitarlo, así que el líder de las sombras agarra a Shinpei por el cuello y lo lleva hacia donde está. Él sabe muy bien cuál es el poder de Shinpei. Ese ojo derecho le permite a Shinpei rebobinar el tiempo cuando muere para crear un mundo como él desee, un poder más allá incluso de los dioses. Pero afortunadamente, actualmente, Shinpei no puede controlar ese poder, así que solo necesitan mantener a Shinpei vivo para que no pueda revertir el tiempo.
Después de decir esto, aplasta la cabeza de Mio frente a Shinpei, así que todo ha terminado. Shinpei ha sido sujetado fuertemente por él. En este punto, si no puede morir, no puede corregir más errores. Justo en ese momento suena un ruido. Son Tetsu y Nagumo. Ella ha disparado directamente a la cabeza del líder de las sombras. Esto no es suficiente para matarlo. Luego, Nagumo y Tetsu también caen bajo su arma, pero para Shinpei, este disturbio es más que suficiente. En el momento en que el líder de las sombras lo deja escapar, Shinpei ha tomado veneno para suicidarse. Escupe sangre, arrodillándose de dolor, pero aún apretando los dientes, jurando a todos que volverá al ciclo. No importa cuántas veces, seguramente habrá un día en que él los destruirá. En este momento, Haruko llama al líder de las sombras. Ushio está revirtiendo su control. Haruko ya no puede controlar a Ushio, así que ordena al líder de las sombras que mate a Ushio inmediatamente. Él recibe la orden y apuñala directamente, pero Ushio ha desaparecido de inmediato. Shinpei ha llevado a Ushio con él al bucle. Ushio llora sin control porque no pudo proteger a todos, pero Shinpei es muy firme y le recuerda a Ushio que ahora no es el momento de llorar. Comenzarán de nuevo para salvar a todos. Shinpei regresa al pasado, al momento en que se encuentra con Nagumo en el lugar secreto. En el ciclo anterior, Ushio no estaba al lado de él, pero ahora Ushio aparece gradualmente ante Nagumo y el señor Nezu. Ahora creen que Shinpei tiene la habilidad de revertir el tiempo. Ushio se apresuró y abrazó a Nagumo fuertemente, estallando en lágrimas. Fue tan bueno verla de nuevo. El señor Nezu fue muy cauteloso y levantó su escopeta porque descubrió que Ushio era una sombra. En ese momento, Nagumo lo detuvo. Ella quería saber qué había pasado antes, entonces Shinpei les contó todo sobre el poder de su ojo izquierdo. Shinpei no sabía cómo usarlo ni por qué lo tenía, solo recordaba haber recibido este ojo cuando puso un pie en la isla. Con su inteligencia, Nagumo dedujo inmediatamente que Haruko había arrancado el ojo de Shinpei, sin embargo, él aún no había perdido ese ojo. Esto probó que este ojo no le pertenecía a ella, sino que era solo un objeto copiado por la sombra. Combinando toda la información, Nagumo había determinado que Ushio fue quien le dio este ojo derecho a Shinpei. Después de eso, se adelantó para preguntar a Shinpei, en su opinión, por qué había fallado en la reversión temporal anterior. Shinpei ya había pensado en este asunto, tal vez fue porque se habían separado para actuar por separado después de derrotar a la sombra de Shiori. Si es posible, esta vez Shinpei quería cooperar con Nagumo. Ella aceptó de inmediato, extendiendo la mano para estrecharla de Ushio. Para ahorrar tiempo en volver a contar, Ushio usó su poder para mostrarle a Nagumo todos los eventos del regreso anterior. Ahora Nagumo confiaba plenamente en Ushio, ella era su aliada, al menos hasta ahora. El señor Nezu, aunque renuente, aceptó después de observar. Luego Nagumo reflexionó sobre el plan del líder en las sombras. Según lo que Shinpei había escuchado en el festival del día 24, usaría a mucha gente como alimento para Haruko para que pudiera ser resucitada. El señor Nezu también comprendió parte del problema, la sombra de Shiori era solo una parte de ella. Por eso lo habían eliminado, sin embargo, aún podía vivir. Ushio todavía sentía que algo estaba mal. Haruko era demasiado débil para salir de la cueva, sin embargo, de alguna manera, la sombra de Shiori era así de fuerte. En ese momento, Nagumo preguntó sobre el plan de Shinpei, qué tenía intención de hacer a continuación. Shinpei realmente quería ir directamente a esa cueva para eliminar a Haruko. Sin embargo, no sabía cómo derrotar a ese líder de las sombras. Mientras él estuviera allí, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Ushio intervino, aconsejando a Shinpei. En su opinión, deberían comenzar con la sombra falsa de Shiori primero. El señor Nezu todavía no entendía del todo. Si no podían matarlo, ¿por qué molestarse en ir allí? Ushio levantó su brazo, declarando con confianza que tenía la capacidad de eliminarlo. Los eventos que siguieron fueron los mismos que en reversiones de tiempo anteriores. Después de que el funeral de Ushio terminara, Su fue a ver a su padre, queriendo hablar más sobre la muerte de su amigo. Al padre de Su no le importó y no quiso ver a Su, pero gracias a la súplica de su madre aceptó reunirse con él esta noche. Después de eso salió a llamar a sus camaradas. Sabía todo desde el regreso de Nagumo a la isla hasta la investigación de Shinpei sobre la enfermedad de las sombras. Shinpei sabía demasiado, además habían dejado escapar a la sombra de Ushio, por lo que había decidido eliminar a toda la familia Kofune. Esa tarde, el grupo de Shinpei llegó frente a la casa de Shiori. Cuando oyeron a Ushio declarar que tenía la habilidad de borrar la sombra, ella y el señor Nezu no lo creyeron, pero al menos valía la pena intentarlo. En ese momento, Shinpei preguntó de repente a Nagumo acerca de su hermano. Hace 14 años había sido asesinado y, según lo que Shinpei sabía, bien podría haber sido Haruko quien lo hizo. Shinpei ya conocía la verdad, así que Nagumo no le ocultó nada más. El teléfono de Shinpei sonó. Era Mio llamando. Shinpei suspiró aliviado. Esto probaba que Mio todavía estaba a salvo. Juró que no dejaría que Mio muriera de nuevo.
De pie frente a la tienda de comestibles Koba, Nagumo había grabado el plan y luego cambió de lugar con su segunda personalidad. Sobre este plan, Shinpei les había aconsejado actuar exactamente como en la reversión anterior, lo que significaba que capturarían la sombra de Shiori usando el plan B. Después de escuchar la grabación, actuaron de inmediato. Era lo mismo que pasó antes, pedir permiso para entrar a la casa y de repente sacar un martillo para golpearlos. Afuera, después de que Shinpei confirmó que no había nadie alrededor, permitió a Ushio salir. Tan pronto como saltó, inmediatamente mostró a Shinpei su nuevo descubrimiento. Ushio arrancó un mechón de cabello y lo colocó en el suelo. Se transformó en 2 piezas de la pistola de clavos, la pistola que había sido cortada por la mitad por el líder de las sombras. Shinpei entendió de inmediato, así que Ushio tenía la habilidad de tomar datos de la reversión anterior y usarlos para esta reversión, una habilidad maravillosa. Al ver este arma rota, Shinpei se sintió un poco arrepentido, pero no importaba porque el señor Nezu tenía la versión original de esta pistola. Con solo copiar el original, Ushio podría crear otra pistola de inmediato. Eso es suficiente, charla. El señor Nezu les recordó que se pusieran en posición. Según lo que dijo Shinpei, en solo 2 minutos más la sombra de Shiori se escaparía por la ventana. Justo cuando terminó de hablar, la ventana del edificio se rompió seguido de Nagumo volando hacia abajo, sorprendiendo a todos. Nagumo se giró débilmente para decirles que corrieran rápidamente. Antes de que pudiera terminar de hablar, el líder de las sombras apareció y la terminó. Shinpei estaba completamente atónito, incapaz de entender. ¿Cómo pudo aparecer este tipo aquí? En ese momento apareció la sombra de Shiori. Se rió con fuerza, explicándole a Shinpei que, como se había declarado antes, lo había atrapado. No solo Shinpei tenía el poder de revertir el tiempo, también lo tenía y había marcado la mano derecha de Shinpei. Ahora, en cualquier reversión de Shinpei, sabría dónde estaba y qué planeaba hacer para cazarlo. El líder de las sombras se apresuró a atacar. El señor Nezu sostuvo su pistola y disparó los 3 tiros a su sombra, pero no funcionó. Este tipo aún podía moverse, la situación era muy grave. Ushio le cortó la cabeza a Shinpei para que pudiera entrar en el bucle, mientras que en el último segundo trató de copiar al líder de las sombras para leer su información. Después de eso, entró en el bucle con Shinpei. Ushio le contó todo a Shinpei. Justo ahora había copiado exitosamente, pero parecía que este líder de las sombras era demasiado diferente de los demás. Dentro de él solo había vacío. Sin embargo, Ushio sintió que este tipo olía muy similar a Haruko. Shinpei todavía estaba un poco preocupado, sin saber si podrían derrotarlos en la próxima inversión. Al escuchar esto, Ushio lo animó. Según lo que acababan de aprender, esa mujer Haruko también tenía la habilidad de revertir el tiempo, por lo que ciertamente lo cazaría en esta próxima reversión, pero no importaba, ella seguía creyendo que serían los ganadores. Los dos lograron revertir el tiempo, pero la escena ante ellos sorprendió un poco a Shinpei. Según su memoria, no llovió el día 22. Justo cuando terminó de hablar, Nagumo, con un uniforme escolar, entró en la tienda Kofun. Shinpei corrió para agarrar la manija de la puerta, pero no pudo sostenerla y pasó directamente. Dentro del restaurante había muchos clientes. Basado en la fecha escrita en las canastas de flores, Shinpei se dio cuenta de que esto fue hace 14 años. Inmediatamente recordó que en el primer retroceso también tuvo una experiencia similar. Había visto la escena de Sou salvando a Ushio en la playa. Según la suposición de Ushio, en ese momento tal vez Shinpei había estado viendo los recuerdos de Mio, y ahora tal vez estaban observando los recuerdos de Nagumo. El restaurante Kofun estaba celebrando hoy, así que estaba muy lleno y a Nagumo no le gustaban esos lugares llenos de gente. Entonces dejó atrás a su hermano Ryunosuke y estaba a punto de escabullirse a otro lugar cuando su amiga Asako apareció y la detuvo. Los padres de Shinpei también estaban presentes en el restaurante. Había pasado mucho tiempo desde que Shinpei había visto las caras de sus padres, lo que lo hizo muy emocional. En cuanto a Nagumo, ella había mantenido una personalidad fría desde la infancia, sentándose en la mesa del comedor sin siquiera hablar con su hermano o Asako. No fue hasta que Ryunosuke contó la historia sobre el nuevo amigo de su hermana que Nagumo los reprendió avergonzada. Con su personalidad fría, ni Asako ni Ryunosuke creían que Nagumo haría un nuevo amigo. Después de eso, Asako preguntó con curiosidad sobre su nueva amiga. Nagumo había conocido a la nueva amiga en una montaña. Inmediatamente, la escena que vio Shinpei cambió, llevándolo a la puerta principal de la antigua clínica de la familia de Sou. En este momento, Nagumo llevó a su hermano y a Asako a conocer a su nueva amiga. Nagumo les indicó el segundo piso. Cada día se reunían a una hora fija cuando la luz de esa habitación se encendía. Sonaba como una historia de fantasmas, lo que hizo que Asako se sintiera algo asustada. Sin embargo, después de esperar mucho tiempo sin ver aparecer a nadie, Ryunosuke y Asako perdieron la paciencia y se fueron primero. Nagumo aún insistía en quedarse para encontrarse. Un momento después, desde el segundo piso apareció una figura pequeña, dejando a Shinpei completamente atónito. ¿No era esta Haruko? ¿Qué estaba haciendo aquí?